Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 11 de mayo de 2021, siendo las 8:30 de la mañana en punto. Les quiero dar las gracias por acudir a esta cita, por entrar nuevamente a esta su casa, la Casa Grande Caribe. Soy Lucía Avendaño Herdes, coordinadora de comunicaciones de esta casa. Muy orgullosamente tendré el placer y el honor de acompañarles a ustedes durante toda esta jornada que inicia desde este momento hasta las 12:40 del día. Con total alegría abrimos nuevamente las puertas de esta Casa Grande Caribe, la casa en la que cabemos todos y todas. Así que tenemos el privilegio también de habitar ese territorio y también es una casa para todo el que quiera sumarse. En esas circunstancias que atravesamos todos desde esta casa, enviamos un muy fuerte abrazo, un cálido abrazo a toda nuestra región, al país y al mundo por justamente la situación que todos atravesamos. Nuestra solidaridad con todos y con todas. Bien, abrimos nuevamente las puertas desde la virtualidad, pero con el mismo cariño, con la misma dedicación, con la misma constancia de siempre para ustedes, para todos ustedes, siempre creando una agenda de lujo. Iniciamos este foro que hemos querido denominar Avanzar en la calidad de los gobiernos locales. Y antes de con nuestra agenda, quiero pedirle a nuestro operador logístico, William, que nos ayude con la presentación, con la programación. William, ahí estamos con la programación, muy bien. Bien, tenemos entonces a Jaime Bonet, director del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, que nos va a dar un saludo próximamente. Luego estaremos con la conferencia del doctor Andrés Rodríguez Porta, profesor del London School of Economics. Ahí estará también con comentarios de Jorlan Ayala, el cartagenero Jorlan Ayala, investigador del CEN. Luego tendremos nuestro primer panel, experiencias de gestión local en Colombia, que pues básicamente son las experiencias de exalcaldes que nos vienen a contar cómo fue esa experiencia comandando municipios en nuestro país. Ahí estamos con Helka Gutiérrez, rectora de la Universidad Área Andina. Ese panel lo estará moderando Helka. A Helka también muchísimas gracias, que ha estado muy juiciosa. Continuamos entonces, William, con nuestra programación. Luego tendremos a Olga Lucía Costa de la CEPAL en Colombia, con su conferencia de habilidades y fortalezas de la gestión local. Rafael Archbold, directamente desde San Andrés Islas, archipiélago precioso, nos acompaña también con los comentarios. Luego, nuestro segundo panel, ya experiencias internacionales en el fortalecimiento de la gestión local. Allí tendremos a representantes de organismos internacionales y Rocío Mendoza de esta casa le estará moderando ese diálogo. Tendremos un espacio de preguntas y finalmente Laura Cepeda, consultora de la firma Inclusión SAS Consultoría, ahí estará también dándonos las reflexiones finales. Un agradecimiento especial, William, continuamos con un agradecimiento especial a todas las instituciones que desde el inicio, desde la génesis de Casa Grande Caribe, han estado ahí apoyando: la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Fundación Promigas, a los programas Como Vamos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Enviamos un saludo especial a la gente de Montería Como Vamos. También a la ANDI a través de su iniciativa Ciudad Caribe Colombia, al colectivo Trazo en Cartagena y Bolívar, a Fundesarrollo y por supuesto al Banco de la República, que el día de hoy realiza este evento en alianza con su casa, la Casa Grande Caribe. Bien, quiero saludar entonces muy especialmente a Jaime Bonet, director del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República y coordinador oficial de este evento, para unas palabras de bienvenida. Jaime, muchas gracias, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Lucía, y muy buenos días para todos los que nos escuchan esta mañana, que se han vinculado a este proyecto. Quiero iniciar dándole el agradecimiento por conectarse hoy. Seguimos con este espacio en Casa Grande Caribe, que como siempre, un espacio para trabajar en la inclusión social de nuestra región. También quiero agradecerle a los conferencistas, comentaristas, panelistas y moderadores que con mucho entusiasmo aceptaron la invitación que les hicimos para que nos acompañaran en el día de hoy. Y por último, quiero agradecerte a ti, Lucía, al equipo de comunicaciones de cada Casa Grande Caribe, que sin duda alguna son un apoyo fundamental para que estemos aquí reunidos en el día de hoy.
Quiero comenzar hablando de que, bueno, los últimos días no han sido unos días fáciles para nuestro país y la región Caribe no ha sido ajena a los movimientos de protesta que buscan una mayor equidad en nuestra querida Colombia. Una de las aristas de la desigualdad nacional son precisamente las brechas regionales, donde la costa Caribe muestra un rezago en los indicadores sociales frente al promedio del país. Esas brechas sociales fueron precisamente el principal motor que promovió la creación de esta iniciativa Casa Grande Caribe. Iniciamos en el 2007 precisamente definiendo como nuestro objetivo la reducción de la pobreza en nuestra región. Y en un primer ejercicio que hicimos, trabajamos en la identificación de las acciones que se requieren para lograr ese propósito. Iniciamos haciendo énfasis en 4 áreas que quiero recordar hoy: educación, salud, nutrición y acueducto y alcantarillado. Y definimos las estrategias para reducir las brechas en esas áreas con sus costos y posibles fuentes de financiamiento. Desde el año pasado hemos venido complementando el trabajo con foros virtuales sobre 4 temas que apoyan en nuestros objetivos, que creemos que son fundamentales para que el Caribe logre también reducir esas brechas sociales. Creemos que ahí hay 4 áreas que hemos trabajado: el fortalecimiento de la democracia, la ampliación del comercio exterior y la competencia, el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental, y hoy trabajamos el avance en la calidad de los gobiernos locales. Desde los inicios de Casa Grande hemos considerado que un elemento fundamental de ese cierre de brechas son los gobiernos locales. En el marco de la descentralización colombiana, en donde los departamentos, distritos y municipios ejecutan gran parte del gasto social del país, pues los entes territoriales son una pieza fundamental para reducir las desigualdades económicas y sociales que tanto preocupan hoy a nuestro país. En muchos casos hemos visto que la calidad de nuestras instituciones locales, departamentales o municipales no es la más indicada, y lo cual creemos que se convierte en un freno a una sociedad más incluyente y equitativa. Por esta razón es que Casa Grande Caribe ha convocado este foro virtual para tener un espacio de diálogo sobre alternativas que permitan mejorar la calidad de nuestros gobiernos locales. Brevemente vamos a tener entonces 2 conferencistas principales, donde tendremos al profesor Andrés Rodrigo Posé, hablándonos sobre instituciones y calidad de gobiernos y el desarrollo local, que nos permitirá entonces tener un inicio de un marco analítico para las discusiones, y luego tendremos a Olga Lucía Costa, que nos va a hablar sobre precisamente el reto de los gobiernos locales en la construcción de una sociedad incluyente. Estas 2 conferencias pues tendrán, como ya lo mencionó Lucía, 2 especialistas del Caribe, Jorlan Ayala y Rafael Archbold, quienes brindarán una visión regional a ese enfoque que nos presentarán ellos. Después tendremos los 2 paneles que nos hicimos con exalcaldes y con funcionarios de organismos multilaterales, donde queremos precisamente, por un lado, conocer experiencias, tener buenas prácticas, saber qué se puede hacer en los gobiernos locales para mejorar, ya sea desde la experiencia de los exalcaldes o desde la experiencia de organismos multilaterales. Por último, tendremos entonces preguntas y reflexiones, una sección para preguntas. Les queremos invitar a que permanentemente cualquier pregunta que tengan nos las vayan comunicando por el chat para ir armando preguntas y también ir fluyendo en los paneles para poder incorporar preguntas que ustedes tengan. Y finalmente, la economista barranquillera Laura Cepeda nos brindará una reflexión donde esperamos resuma gran parte de lo discutido acá en nuestra charla. No quiero alargarme más para iniciar nuestra agenda, solo quiero insistir en lo fundamental que es la participación ciudadana en la construcción de esa región y país que anhelamos, y creemos que estos eventos de Casa Grande Caribe precisamente buscan generar los espacios para identificar acciones que puedan contribuir a lograr ese cierre de brechas. Tener una ciudadanía con mayor conocimiento permitirá una mejor participación en la búsqueda de un país sin pobreza y con mayor inclusión. Bienvenidos todos y todas a esta Casa Grande Caribe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras, y efectivamente tendremos una agenda de lujo, como siempre, en esta Casa Grande Caribe. Vale la pena destacar que al final tendremos un cierre, como siempre, cultural, musical. En esta oportunidad
nos acompañará el Grupo Vallenato Timba de Bienestar Universitario de la Universidad del Norte. Esos chicos talentosísimos nos estarán acompañando con interpretación de una canción del maestro Jorge Oñate. Bien, vamos entonces a iniciar con la primera conferencia de esta jornada. Tenemos entonces al doctor Andrés Rodríguez José, quien es profesor del área de Geografía Económica del London School of Economics. Tiene una conferencia titulada Instituciones, Calidad de Gobierno y Desarrollo Local. Ahí tenemos ya en pantalla al profesor Andrés Rodríguez. Él es catedrático, Princesa de Asturias, y catedrático de Geografía Económica, como ya lo decía, en London School of Economics, donde enseña desde 1995. Ha sido director del Departamento de Geografía y Medio Ambiente, así como presidente y vicepresidente de la Asociación Mundial de Ciencia Regional y vicepresidente y secretario de la Asociación Europea de Ciencia Regional. Vale la pena también destacar que al final de la presentación del profesor Andrés tendremos la intervención de Jorlan Ayala, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales, economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Illinois. El profesor Andrés tendrá 40 minutos, Jorlan Ayala tendrá 10 minutos para sus comentarios. Profesor, bienvenido a esta, su casa, la casa. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a la Casa Grande Caribe por la invitación, también a Jaime Bonet por ponerse en contacto conmigo para invitarme, y a Jorlan Ayala por los comentarios que va a hacer después. El tema que voy a tratar, y voy a compartir mi pantalla. A ver. Ya tienen que tener la presentación enfrente de ustedes. Es el tema de instituciones, calidad de gobierno y desarrollo local, y cómo la calidad de gobierno influye de manera importante en la capacidad de desarrollo, no solo en Colombia, sino prácticamente en todas partes del mundo. Voy a centrar gran parte de mi intervención en el caso europeo, donde hemos desarrollado, llevo años desarrollando con colegas para la Unión Europea políticas basadas en instituciones para el desarrollo económico y el desarrollo económico a nivel local, pero también voy a concluir con una parte más dedicada a cómo se puede aplicar esto en el caso colombiano. Y voy a empezar por decir que desde el punto de vista de desarrollo económico, de políticas de desarrollo económico, tenemos un problema, y un problema que va creciendo en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas. Primero porque nuestra comprensión, la forma que tenemos de ver el crecimiento ha cambiado. El crecimiento ha sido intentar generar mayor crecimiento económico, mayor actividad económica y mayor desarrollo para generar empleo, para generar mayor desarrollo. Y esto se hacía de manera tradicional, basado en 3 pilares fundamentales. Siguiendo los modelos de crecimiento neoclásico, había que invertir, por un lado, en infraestructuras, en capital humano y en innovación, y cuando se hacía todo esto, lo que se conseguía era un mayor empleo, un mayor crecimiento económico y, por tanto, mayor desarrollo. Había una parte que no conocíamos, y esta parte es lo que se llama el factor residual, que era relativamente pequeño. Y entonces las políticas de desarrollo eran unas políticas claras. 3 pilares, y estos pilares generalmente funcionaban. Pero lo que ha pasado con el tiempo ha pasado que cada vez la inversión en infraestructura, la inversión en capital humano y la inversión en innovación tienen menor efecto en prácticamente todos los lugares del mundo sobre el desarrollo, y en cambio lo que antes era un factor claramente residual, lo que no sabíamos, pues sigue creciendo. Y esto tiene un impacto muy importante sobre las políticas públicas, es decir, las políticas públicas de inversión para el desarrollo en muchos casos siguen funcionando, con matices, dependiendo de donde estemos en el mundo, el impacto es positivo, el impacto parece que ha crecido con el tiempo, pero hay un declive en muchos casos en los rendimientos de la intervención en algunos de los ejes principales, y fundamentalmente en la inversión de infraestructuras de transporte, que era la inversión estrella que se hacía en el pasado en las políticas de desarrollo. Y esto tenemos un ejemplo, tenemos muchos ejemplos en el caso europeo. Yo, al fin y al cabo, soy español, aunque trabajo en Londres, y España pues ha pasado de ser un país que hasta hace muy poco tiempo tenía un déficit de infraestructuras relativamente importante con respecto al resto de los países europeos. En las últimas 3 décadas se ha hecho una inversión muy importante en infraestructuras, inversión
en autovías, autopistas, en las que hoy en día España está prácticamente con una de las mejores dotaciones, si no la mejor, a nivel mundial, en trenes de alta velocidad, en el que es el segundo país del mundo, el primero per cápita, en aeropuertos, en puertos, pero con una utilización relativamente baja y sobre todo con un impacto económico que ha sido mucho menor de lo que se esperaba en un primer momento. Pero la situación puede ser todavía peor. En muchos casos, como en el caso de Italia o en el caso de Grecia, se ha invertido también grandes cantidades en infraestructura, pero al contrario de lo que ocurre en España, donde la infraestructura existe pero es infrautilizada, en muchas regiones del sur de Italia o en muchas áreas de Grecia, la inversión no se ha realizado, ha desaparecido el dinero y se tiene mucha menos infraestructura de la que se podía esperar por la inversión que en teoría se ha realizado. Y entonces la cuestión es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no están funcionando los ejes fundamentales? ¿Por qué ha crecido este factor residual? Y miramos un poco con mayor detalle porque falta un elemento que es un elemento clave que no se ha considerado en las políticas de desarrollo anteriores, que es la calidad institucional, la calidad de gobernanza y la calidad de los gobiernos. Es decir, hasta qué punto tenemos un sistema, jurídico que funciona, tenemos gobiernos capaces y eficaces, cuál es el nivel que tenemos de corrupción y cuál es el nivel de participación, de transparencia, de lo que los británicos o los anglosajones llaman accountability, es decir, de control de las actividades de estos gobiernos. Y eso es un problema que no se ha utilizado, que ha sido un tema que no se ha tratado de manera detallada, más que nada porque hasta hace relativamente poco no sabíamos cómo medir las instituciones. Sabíamos que las instituciones importaban, pero no sabíamos hasta qué punto. Y después no sabíamos, y sigue siendo un tema bastante controvertido, distinguir en dónde teníamos gobiernos regionales, gobiernos locales, incluso gobiernos nacionales de alta calidad y gobiernos locales o gobiernos regionales que tienen problemas o que pueden mejorar en su capacidad de gobierno. Esto es algo que en Europa llevamos intentando medir a nivel subnacional, y ha habido algunos intentos, pero sobre todo de manera más seria en los últimos 10 a 12 años, en el que a través de la Comisión Europea, unos equipos investigadores, liderados en este caso por la Universidad de Gotemburgo, han medido de manera constante, ya 4 veces, está a punto de salir el índice para el año 2021, la calidad de gobierno a nivel subnacional, en este caso a nivel regional, aunque también se puede hacer a nivel local. Y lo que ha salido era algo que nosotros esperábamos, pero que no teníamos todavía evidencia de que existía. Es decir, que dentro del ámbito europeo lo que hay son diferencias brutales en la calidad de gobierno entre distintas partes del continente. Frente a unos países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, parte de Alemania, que tienen una calidad de gobierno a nivel local excelente. Existen un eje en el sureste europeo, desde el sur de Italia, Grecia, Croacia, Bulgaria, Rumanía, en que la calidad de gobierno deja mucho que desear. Y entre medias lo que tenemos es que hay zonas con calidad de gobierno por encima de la media, como las Islas Británicas o Austria, por ejemplo, y zonas que están en torno a la media, entre las que se encuentra, por ejemplo, España y Portugal, toda la península ibérica. Y lo que estamos viendo también es que, por un lado, hay una serie de persistencias en la calidad de gobierno, es decir, que es difícil cambiar la calidad de gobierno de un día para otro, sobre todo si no se tienen políticas adecuadas, si no se ha pensado, si no se ha podido medir cuáles son los problemas de calidad de gobierno, pero también que, a pesar de ello, la calidad de gobierno puede mejorar o puede empeorar. Hay países como Estonia que en solo un periodo de 12 años han mejorado su calidad de gobierno de manera importante, mientras que, desgraciadamente, para un español como yo, pues en el caso de España lo que se ha visto ha sido una pérdida de calidad de gobierno entre el año 2009, que aparece aquí con colores más neutros, al año 2017 y, por desgracia, parece que van a ser los datos iguales del 2021, en que los datos son más rojos, más fuertes, y eso indica que la calidad de gobierno dentro de España, pues sobre todo en algunas regiones, ha empeorado y ha empeorado de manera relativamente
importante. Y esto no es solo un factor que se pueda mirar a nivel europeo. Con otros colegas estamos haciendo análisis de este tipo, pues por ejemplo, para el caso de China, midiendo la calidad de gobierno a nivel local, en este caso para las ciudades departamento chinas, en términos de, por ejemplo, eficacia del gobierno y de la lucha contra la corrupción, y también a nivel subnacional, por ejemplo, en el caso para varios países africanos para los que tenemos datos. Y entonces tenemos un problema, que tenemos una gran inversión, por lo menos en el caso europeo, en desarrollo. Tenemos rendimientos que son bastante menores de lo que se podía esperar debido al tipo de inversión. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es hasta qué punto las diferencias en calidad de gobierno entre las distintas regiones puede afectar a la capacidad de desarrollo. Y entonces tenemos que hay dos tipos importantes de impactos. Hay por un lado impactos directos, es decir, que un gobierno, digamos, de baja calidad, un gobierno inadecuado, un gobierno con altos niveles de corrupción, bajos niveles de transparencia, bajo nivel de eficacia, puede causar un límite importante para el crecimiento y el desarrollo de un territorio, pero también indirectos porque estas políticas, estas deficiencias, digamos, de gobierno pueden afectar de manera muy importante, sobre todo a otro tipo de políticas, ya sean políticas de innovación, políticas de capital humano o políticas de infraestructuras. Y entonces todo esto se basa en una gran cantidad de datos, pero no tengo tiempo ni quiero aburrirles con los detalles técnicos. Hay una serie de artículos que están publicados sobre este tema. Si alguno tiene interés, pues les agradecería que me mandasen un correo electrónico y yo con mucho gusto les enviaría varios de los artículos, pero voy a hacer un resumen de los principales resultados. El primero, el impacto directo de los rendimientos de las políticas públicas. Lo que solemos encontrar es que, de manera muy sencilla, cuanto mayor es la calidad de gobierno, mejores son las políticas de infraestructura, mejores son las políticas de capital humano, mejores son las políticas de innovación. Cuanto menor es la calidad de gobierno, menor son cualquier tipo de política de inversión, cualquier tipo de política pública, incluidas todas aquellas que están destinadas al desarrollo. Y, por lo tanto, una mayor calidad de gobierno está ligada, y salen en prácticamente todos los análisis, a un mayor crecimiento económico y a una mayor creación de empleo. Por contra, cuanto en aquellos espacios que se tienen una calidad de gobierno más baja, lo que se desarrollan son políticas de menor calidad y esto da lugar a un menor, digamos, una menor creación de empleo y un menor crecimiento económico. Y esto lo vemos de manera muy clara en el caso europeo. En el caso europeo tenemos aquí datos de cuánto dinero se ha gastado por cada región, por persona, por año para el desarrollo. La media, la mediana en este caso en Europa está en torno a 40 euros de gasto por persona y por año, pero hay muchas regiones que incluso reciben prácticamente niveles de 1.000 euros por año por persona y hay bastantes regiones que están por encima de los umbrales de 80 euros, 100 euros, 150 euros. Para que se hagan una idea, 80 euros estamos en torno a los $100, 100 euros estamos casi en torno a los 130 dólares americanos. Y entonces lo que encontramos es que es una cosa muy interesante, que a medida que vamos aumentando el gasto por persona, lo que sí se da, tanto en regiones donde hay poco gasto en políticas de desarrollo como en regiones donde hay gran gasto en políticas de desarrollo, cuanto más dinero se gasta, más se crece, que es lo que se espera, hasta que se llega a un umbral. Y este umbral es el umbral de los 80 euros per cápita. Una vez que se pasa de los 80 euros per cápita, empieza a crecer, pero ya el coste es mucho menor y a partir de los 120 euros per cápita, lo que ocurre es que ya mayor inversión no da un rendimiento adicional a no ser que se mejore la calidad de gobierno. Es decir, da igual gastar, que aparece aquí en azul, 120 euros per cápita en una región que gastar 150 euros si no se mejora la calidad de gobierno. El impacto de cualquier inversión adicional va a ser, en el caso europeo, prácticamente nulo. Y esto se ve de manera muy clara, es decir, estos son los rendimientos, el impacto sobre el crecimiento de añadir, en este caso crecimiento económico,
una desviación estándar en mayor gasto para el desarrollo o una mejora del mismo nivel en la calidad de gobierno, y lo que tenemos es que frente a, digamos, aumentos del gasto que dan lugar a crecimiento adicional de en torno al 2% frente al 1 hasta el 1,5%, dependiendo de los distintos umbrales, lo que tenemos es que los rendimientos del aumento de la calidad de gobierno son en torno al 7%. Es decir, en algunos casos estamos hablando de más de 4 veces, un rendimiento 4 veces mayor a partir de un cierto umbral, que son 80 euros, de invertir en mejorar la calidad del gobierno frente a invertir en poner más plata en temas como puede ser la mejora del capital humano, la mejora de la capacidad de innovación de las empresas o incluso, sobre todo, la mejora de la infraestructura a nivel local. Es decir, mientras que cuando se invierte menos sí que estas políticas pueden tener rendimientos importantes, en el caso europeo, a partir de un cierto umbral, más que invertir más, lo que se tiene que hacer es mejorar la calidad de gobierno, ya que a partir del umbral de los 120 euros, lo que encontramos, y es un dato que está adoptado y se está metiendo dentro de las políticas europeas, que los rendimientos de invertir más en políticas que se llaman aquí de cohesión, políticas de desarrollo, desaparece de manera completa. Por encima de los 80 euros de inversión per cápita, las regiones con mayor calidad de gobierno tienen mayores rendimientos a niveles similares de gasto en desarrollo y de gasto en cohesión. Y claro, todo esto se podría intentar solucionar si se invirtiese muchísimo más dinero. Pero lo que tenemos en Europa, por ejemplo, es que hay muchos países que lo que quieren es poner un freno a la política de desarrollo. Y solo se podría contrarrestar la capacidad de baja calidad de gobierno multiplicando la inversión en cohesión 2,7 veces. Esto es políticamente imposible, por lo cual prácticamente a partir de un cierto umbral la única solución que queda es mejorar la calidad de gobierno, que es una política que no es fácil, pero es una política que es mucho más barata que invertir, por ejemplo, en infraestructura, pero que se tiene que hacer porque si no se hace cualquier tipo de otra inversión va a tener un rendimiento relativamente escaso. Lo mismo ocurre con el empleo. En el caso europeo, cuando se tienen una buena calidad de gobierno, incluso en regiones relativamente atrasadas, lo que se genera son más empleos, pero sobre todo empleos de calidad. Empleos mucho más estables, empleos de mayor nivel de formación y empleos que añaden mayor valor añadido y dan lugar a mayor innovación y mayor productividad. En aquellas áreas donde se tienen una menor calidad de gobierno, lo que se ha dado lugar es que el mismo tipo de inversión da lugar no solo a menos empleos, sino a empleos de menor nivel de cualificación, menores oportunidades y empleos muchas veces temporales, empleos de menor, digamos, calidad en general. Pero no solo es un impacto directo sobre el crecimiento y sobre la creación de empleo, sino hay también un impacto indirecto sobre todas las demás políticas. Y este es el caso, por ejemplo, de las políticas de innovación. Es decir, en Europa se ha intentado, sobre todo ante la competencia de Estados Unidos y de los países asiáticos que están aumentando su calidad tecnológica, su capacidad de competir a nivel de innovación, la idea es que Europa no puede competir, como prácticamente no lo puede hacer hoy en día tampoco Colombia, en costes, tiene que competir por capacidad tecnológica, por capacidad innovativa, y entonces la idea es invertir mucho más en innovación. Pero aquí el problema es que cuando se considera la calidad de gobierno de las regiones y de las localidades donde se hace la inversión, esta tiene un impacto importante. Es decir, importa muy poco, esto es la calidad del gobierno, el índice de calidad de gobierno a nivel regional europeo estandarizado de 0 a 1, 1 es el máximo y 0 es el mínimo. Para aquellas regiones que están en el 30% más bajo europeas, en rojo las menos desarrolladas y en gris las más desarrolladas, aquellas regiones que están en el 30% más bajo de la calidad de gobierno a nivel europeo, las diferencias de calidad de gobierno no importan mucho para la innovación. Lo mismo ocurre una vez que se pasa del umbral del 80%, que sería más o menos aquí, en que se ve que la curva que es ascendente pues se estabiliza e incluso baja. Estamos hablando de regiones que tienen
ya sea en Suecia o en Alemania o en Austria o en los Países Bajos, una calidad de gobierno que es, aunque haya diferencias internas, es uniformemente buena. Por contra, lo que encontramos es que para la mayoría de las regiones europeas, todas ellas que se sitúan en este área, entre el 30 y el 80% de calidad de gobierno, uno de los factores fundamentales que determina cuánta innovación se hace está muy vinculado a la capacidad de los gobiernos locales para poner en marcha políticas de innovación transparentes, políticas de innovación adecuadas a las características del territorio, políticas de innovación que sean capaces de ser recibidas por las empresas locales, que sean capaces de atraer empresas, digamos, inversión externa que genere innovación a nivel local y, sobre todo, que tengan sistemas de distribución de estos fondos transparentes que no beneficien a aquellos que tengan conexiones, digamos, muchas veces clientelares, conexiones muchas veces de carácter nepotístico con los gobiernos locales. Pero no solo es eso, sino también en temas de políticas de infraestructura. La calidad de gobierno influye mucho en las decisiones de qué tipo de política hacemos. Lo que hemos encontrado en Europa es que cuanto más baja es la calidad de gobierno, más se busca estrategias de desarrollo que intenten epatar, que intenten sorprender, grandes políticas. Es decir, en el caso europeo, en el tema de la infraestructura de transporte, los gobiernos de menor calidad lo que han buscado es sobre todo la creación de autopistas. Pero el problema es que en Europa, sobre todo en la Europa periférica, en la Europa del sur e incluso ahora en la Europa del este, se ha creado una red de autopistas que es prácticamente la envidia del mundo, pero ha tenido muy escaso impacto a lo largo de los años en la creación de empleo y en la creación en el crecimiento económico. Antes hablé de España, otro caso similar es el caso de Portugal, que prácticamente de la nada ha desarrollado una red y una de las principales redes de autopistas en Europa. Es probablemente Portugal, relativo al Producto Interior Bruto, el país con mayor densidad de autopistas y, en cambio, a pesar de ello, lleva 2 décadas, aunque están mejorando las cosas, con relativo crecimiento muy bajo, prácticamente cero, en los últimos, desde el año desde el año 2000. Por contra, aquellas regiones que tienen una mayor calidad de gobierno, incluso regiones periféricas de escaso nivel de desarrollo, si tienen mayor calidad de gobierno, lo que han buscado no es solo el sorprender, el epatar, como había dicho antes, sino un balance, es decir, buscar soluciones a problemas. No es que no hayan invertido en autopistas, sí que han invertido en autopistas, pero también han invertido en la carretera secundaria, aquella carretera que a lo mejor no atrae votos, no es tan popular, no está tan demandada como la autopista, pero que muchas veces soluciona alguno de estos problemas. Y cuanto mayor es la calidad de gobierno, mayor es la mezcla de tipo de infraestructuras de transporte que se está haciendo y, sobre todo, y esto es importante, mayores son los efectos en términos de crecimiento del empleo y de crecimiento económico. Y entonces lo que tenemos en el caso europeo es que se están desarrollando y cada vez más políticas diferentes para territorios diferentes. Aquí se divide las regiones más con mayor dotación de política regional a nivel europeo, mayor política de desarrollo, que se dividen en 2 tipos de regiones en el último periodo de programación. Por un lado están en rojo, lo que se llaman las regiones con un bajo nivel de renta, aquellas regiones que son las más pobres, que son fundamentalmente en antiguos países comunistas que se unieron a la Unión Europea a partir del 2004, desde el 2007, y que en su zona oriental pues tienen los niveles de renta más bajos de toda los miembros de la Unión Europea. Por contra, tenemos las regiones del sur que se unieron mucho antes en países como Portugal, España, Italia y Grecia, que se unieron antes, que tienen unos niveles de renta todavía relativamente superiores a pesar de que la crisis ha afectado, la primera crisis y ahora la crisis del coronavirus parece que también ha afectado de manera más importante a las regiones del sur de Europa, pero que tienen unos niveles de crecimiento muy bajos. Están en lo que se llama la trampa de crecimiento, que han llegado a un cierto umbral y es muy difícil o les está resultando muy difícil salir de este umbral porque no tienen la capacidad
para hacer un cambio de pasar de producción de bajo coste a pasar a producción de más alto nivel tecnológico, y por eso están sufriendo. Ahí lo que se tiene que hacer es dos tipos de políticas distintas. En aquellas zonas que son las más pobres, parece que las inversiones de tipo tradicional, de tipo más neoclásico, incluso de crecimiento endógeno, son inversiones que están funcionando. En el este de Europa se está consiguiendo rendimientos importantes y altos niveles de crecimiento y de creación de empleo con un cóctel de políticas de desarrollo tradicional, que es invertir más en infraestructura de transporte, infraestructuras en general, pero infraestructura de transporte, invertir también en capital humano y una inversión sobre la capacidad de innovación de las empresas a nivel local. Por contra, lo que vemos en el caso de las regiones del sur de Europa, que son regiones bastante más ricas, es que hay dos tipos de inversión que prácticamente no han tenido rendimientos. Incluso se habla que la inversión en infraestructura ha tenido rendimientos negativos, que son inversión en infraestructura e inversión en innovación, pero en las que para poder salir de esta trampa de desarrollo, lo que se tiene que hacer es invertir más en capital humano, pero sobre todo solucionar los problemas institucionales ligados a la baja calidad de gobierno, sobre todo a nivel local y a nivel regional, que están frenando que cualquier tipo de inversión funcione y están frenando que se hagan buenas políticas que solucionen los problemas a los que se enfrentan estas regiones. Entonces, por ahora lo que hemos hecho ha sido ver cuál es la situación en Europa y hay que preguntarse hasta qué punto esto tiene validez y esto tiene una implicación importante para Colombia. Yo creo que Colombia está hoy en día en niveles de desarrollo en los que la situación no es muy diferente al de muchas regiones periféricas menos desarrolladas de la Unión Europea. Y entonces lo primero que hay que saber es decir hasta qué punto hay diferencias en calidad institucional entre los departamentos, pero también entre los municipios colombianos. Y aquí es intentar medir algo que yo creo que no se ha hecho, aunque se pueda haber intentado, todavía no hay un consenso generalizado en cuáles son los criterios para la calidad de gobierno en Colombia, que no tienen por qué ser muy distintos a los que se ven en el resto del mundo, pero sobre todo cuáles son las diferencias a nivel local y a nivel departamental en calidad de gobierno. Hay diferencias importantes y hasta qué punto estas diferencias importan, sobre todo para establecer, ver cómo afectan al desarrollo. Porque lo que se puede esperar es que Colombia no va a ser la excepción a la regla, sino que en aquellos departamentos y en aquellos municipios en que la calidad de gobierno es menor, esto va a representar una barrera importante para el desarrollo, mientras que para en aquellas áreas donde la calidad de gobierno es superior, lo que se va a crear va a ser una mayor capacidad para generar empleo, para generar crecimiento económico, pero no solo eso. Estamos viendo muchos que la calidad de gobierno a nivel local afecta a muchos otros factores. Está muchas veces vinculado a un crecimiento mucho más sostenible desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico, porque los gobiernos locales, al fin y al cabo, son los que tienen mayor interés, incluso que los gobiernos nacionales o los gobiernos supranacionales, como en el caso europeo, para que este crecimiento no sea flor de un día, sino que sea un crecimiento sostenible que deje a las nuevas generaciones en condiciones adecuadas para seguir desarrollándose. Un crecimiento mucho más resiliente, mucho más capaz de afrontar, choques o shocks como el de los que hemos visto ahora con la crisis de la pandemia del COVID-19 y también para llegar a dar lugar a un mayor nivel de satisfacción de la población a nivel local. También hay que ver y distinguir mucho el tema de qué tipo de instituciones afectan a la calidad de los gobiernos a nivel local. Y esto hay que mirarlo desde el punto de vista que son instituciones, por un lado, formal, hay que mirar a los gobiernos en sí, pero también informales, aquellas que influyen, que en cierta medida son las que determinan si el gobierno local funciona o no funciona. Desde el punto de vista del papel de las instituciones formales, las que estaba mirando en el caso anterior para el caso de Europa, pues el sistema jurídico y la eficacia del sistema jurídico, la calidad y la eficacia del gobierno local,
niveles, digamos, hasta qué punto la corrupción es un problema, niveles de corrupción y las diferencias de corrupción entre los distintos espacios, y también, de manera importante, pues la participación, la transparencia y otros factores relacionados. Pero también lo que tenemos que ver es otro tipo de instituciones informales que al fin y al cabo determinan que las instituciones formales funcionen. Es decir, el grado de confianza, el grado de creación de capital social, que sea un capital social lo que se llama, siguiendo las teorías de Putnam, de bridging, de crear puentes entre distintos grupos que son distintos entre sí, pero que viven en el mismo territorio y que comparten un destino común, en generar favorecer la diversidad y la utilización de los factores diversos, que en un país como Colombia pues, es muy importante, y el grado de apertura, apertura no solo, pues se dice en inglés el open-mindedness, la apertura, digamos, de carácter mental, que puede ser muy importante para generar políticas mucho más adecuadas. Y por último, también hay que conocer en gran detalle cuáles son los mecanismos, que esto es en donde yo creo que todavía tenemos que hacer más progresos, es decir, hasta qué punto la calidad de gobierno, ya sea alta o sea baja, es un factor que afecta de manera importante a lo que hemos visto antes, a la creación de empleo, a la innovación, a la resiliencia, a la sostenibilidad y al bienestar de la población, pero cómo se consigue que esta calidad de gobierno se transforme en todos estos resultados, estos rendimientos que son los que generan el bienestar que todos perseguimos. Y para ello hay que intentar, pues en cierta medida, una mejora de las políticas, es decir, poner en marcha políticas públicas que tengan en cuenta que el desarrollo no es solo el resultado de mayor inversión, que el desarrollo es el resultado de combinar inversión en condiciones de gobierno adecuadas, y que si los gobiernos son una barrera, son un problema para el desarrollo, lo que hay que hacer es que meter la calidad de gobierno dentro de las políticas públicas. Esto es una cosa que prácticamente no se ha hecho hasta hoy. Es decir, el primer caso que yo conozco a gran escala de introducción de la calidad institucional y de la mejora de la calidad institucional como un factor fundamental, un pilar fundamental de las políticas de desarrollo, ha sido la reforma del 2014 de las políticas europeas de cohesión, de las políticas de desarrollo, en el que se puso de manifiesto que uno de los pilares claves era intentar mejorar la calidad de gobierno, porque el objetivo era no solo conseguir que la calidad de gobierno sea un factor conductor del crecimiento y el desarrollo económico, sino que la calidad de gobierno es un factor fundamental para poner en marcha todas las demás políticas que llevan a ese desarrollo, que es el objetivo fundamental. Yo creo que en el caso de Colombia no es un caso distinto, es un caso en el que probablemente pues las políticas de desarrollo han sido las pautas tradicionales, en el que se han centrado sobre todo en la inversión tradicional de más infraestructura, más capital humano, más innovación, y está claro que es necesario para un país como Colombia, en prácticamente todo su territorio, que mejore la calidad de los recursos humanos, que mejore la capacidad innovativa de las empresas, de la sociedad en general, que mejore la dotación de infraestructuras, pero también es fundamental que para que funcionen todas estas políticas, para que los resultados sean todos los que nosotros deseamos, la calidad de gobierno es importante, y que para ello hay que primero medir las diferencias en calidad de gobierno y después poner en marcha las políticas públicas y los mecanismos adecuados para que estas deficiencias que se van a detectar en calidad de gobierno en distintas partes de Colombia pues se puedan solucionar y se puedan encontrar los mecanismos adecuados para generar un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para todos los colombianos, independientemente de donde vivan. Muchas gracias. Y voy a parar compartir la pantalla, y ahora pues encantado de recibir los comentarios de Jorlan. Muchas gracias, profesor Andrés. De verdad que las redes sociales se han movido muchísimo con su presentación. Ya tenemos más de 240 espectadores en este momento, todos muy activos en el chat, así que ahí tendrá preguntitas
diferentes y muy diversas para responder. Le doy paso entonces a Jorlan Ayala. Jorlan, que ya está en pantalla, como les decía, es investigador del Centro de Estudios Económicos y Regionales del Banco de la República, es economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y es doctor en Economía aplicada de la Universidad de Illinois. Toda esa cantidad de créditos para un hombre tan joven, cartagenero. Jorlan, bienvenido con tus comentarios. Bueno, muchas gracias, Lucía. Estoy tratando acá de compartir, voy a intentar compartir mi presentación. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Además de, pues, agradecido de haber recibido la invitación. Creo que estoy teniendo problemas con la proceso para compartir. No sé si se trata de permisos o algo. No te preocupes, aquí con mucho gusto. Si no la tienes... ¿Pueden ver mi presentación? Ahora sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes en Casa Grande Caribe. Yo voy a tratar de resaltar algunos aspectos de la presentación del profesor Rodríguez y así como complementar un poco ese análisis para el caso de los gobiernos subnacionales en Colombia. La presentación que acabamos de ver se enmarca dentro de ese debate de hace muchos años sobre, digamos, el papel de las instituciones en el crecimiento económico. Si bien es claro y todo el mundo está de acuerdo en que las instituciones importan, es muy difícil dos cosas. Primero, saber, ¿son las instituciones las que terminan causando crecimiento y desarrollo o es el desarrollo económico el que termina, digamos, haciendo cambiar las instituciones en el tiempo? Y por otro lado está, bueno, si bien las instituciones importan, ¿cuáles son esas instituciones que importan? Y cómo, desde el punto de vista de políticas públicas, sobre todo a nivel subnacional, podremos generar ese cambio institucional que al final nos beneficie y genere crecimiento económico incluyente. Hay evidencia de que pequeños cambios en instituciones políticas, bueno, no pequeños cambios en instituciones políticas como el nivel de democracia, la protección de los derechos de propiedad, la seguridad, está asociado, está ligado a una mayor inversión. Y acabamos de ver en la presentación, como nos decía el profesor Rodríguez, en una variable muy importante que es la investigación, la inversión en innovación y desarrollo. Yo quiero complementar el análisis aquí hablando de un tema que ha ganado una amplia importancia en la literatura internacional y se trata de la capacidad fiscal. Si bien uno tiene que escoger, digamos, nadie ha respondido a la pregunta de cuáles son las instituciones que importan. Esa pregunta todavía está abierta, hay un debate sobre ello, precisamente porque es muy difícil definir instituciones y hay dos tipos de instituciones, como lo vimos ahorita, instituciones formales e informales, que son importantes a la hora de establecer su relación con el desarrollo y pues no es fácil, digamos, cambiar o decidir cuáles instituciones se cambian, pero en la literatura internacional ha habido bastante interés en el estudio de la capacidad fiscal, esa capacidad que tienen los gobiernos de recaudar ingresos tributarios. Y eso tiene su origen precisamente en que sin recaudo tributario no hay Estado. Un gobierno que no es capaz de recaudar impuestos, pues va a ser un gobierno incapaz de proveer bienes y servicios públicos. Entonces, es muy importante comenzar, digamos, por fortalecer esa capacidad fiscal, sobre todo a nivel subnacional. En el caso, Colombia es un país que está en desventaja en cuanto a recaudo tributario, incluso cuando se compara con el promedio latinoamericano, recaudamos menos impuestos como proporción de nuestro Producto Interno Bruto, y ni compararnos con la OECD, que recaudan, además de ser países más desarrollados con mayor ingreso, recaudan un porcentaje muchísimo mayor en impuestos. De ahí ve uno que personas con altos ingresos, o apenas las personas mejoran sus ingresos, pues deciden enviar a sus hijos a colegios privados. Incluso familias de clase media deciden enviar a sus hijos a colegios privados y no a colegios públicos, porque no están satisfechos con la calidad de la educación que se recibe o que brinda el Estado. De ahí ve uno también que personas de altos ingresos
prefieren utilizar planes complementarios de salud o medicina prepagada, pagado de su propio bolsillo, precisamente porque no se sienten satisfechos con la prestación pública del servicio de salud. Entonces, un Estado que no es capaz de recaudar, pues va a ser incapaz de proveer la cantidad y la calidad de bienes y servicios públicos que la sociedad demande. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a nivel subnacional fortalecer la gestión local o la calidad de los gobiernos locales? Bueno, uno puede empezar por algo que se ha identificado ya, que es un factor importantísimo, y es la inversión en tecnología de fiscalización y de capital humano para las instituciones encargadas del recaudo tributario. Por ejemplo, si uno fortalece a la institución encargada de los impuestos en Colombia, que es la DIAN, eso sin duda va a incrementar el recaudo tributario, lo cual puede traer una mayor inversión en infraestructura productiva, como infraestructura, ya lo decía el profesor Rodríguez, de carreteras, conectividad. Eso va a traer crecimiento y a su vez mayor recaudo tributario. Se convierte en un círculo virtuoso de crecimiento económico que requiere de una mayor participación del gobierno en el recaudo tributario. Aquí tengo un par de ejemplos que muestran las debilidades institucionales que se observan en los gobiernos subnacionales en Colombia. Por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, Cartagena, solamente para el 2019 el 32% de las facturas emitidas para el pago del predial fueron efectivamente canceladas. Eso quiere decir que hay un 68% de facturas que fueron emitidas y la gente simplemente no pagó. Y aquí no estamos hablando de informalidad, no estamos hablando de información incompleta. La Secretaría de Hacienda tiene la información de los predios, de los dueños de los predios. Es un tema de pronto de mayor capital humano, de mayor tecnología o de mayores herramientas para poder llevar a cabo esa actividad de cobro. Lo mismo se observa según datos del Ministerio de Transporte. Cerca del 50% del parque automotor que se mueve en Colombia evade el pago del SOAT. Digamos, circulan por nuestras carreteras sin un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito activo. Eso, además de ser un riesgo para la vida y pues para la integridad de las personas, pues refleja la debilidad institucional incluso en condiciones de información completa. Aquí toda persona que registra su vehículo ante la entidad competente en su respectiva ciudad, pues provee la información del propietario. Entonces, no se trata aquí de que sea algo afectado por la informalidad. Esos cambios que se requieren se pueden lograr sin necesidad de aumentar tasas de impuestos, sin necesidad de hacer reformas. Es simplemente mejorar la capacidad que tienen los gobiernos locales bajo las reglas existentes, y se pueden obtener beneficios adicionales como una mayor participación política. A la gente pues le duele pagar impuestos, entonces va a estar más pendiente de quiénes son los que van a hacer uso de esos recursos y de qué forma. Y asimismo habrá una mayor demanda por algo muy importante, que es la transparencia en el gasto. En cuanto a instituciones informales, estas son mucho más difíciles de atender o de pretender cambiar, pero hay una que siempre está presente en todos los estudios sobre el recaudo tributario, y es la moral fiscal. Esa moral fiscal representa la voluntad individual de las personas de pagar impuestos, esa conciencia social que existe sobre la importancia de pagar los impuestos. En países desarrollados hay una alta proporción de los impuestos del recaudo tributario que no se explica por la probabilidad de ser capturado o por la sanción esperada. Es simplemente una conciencia de que pagar impuestos es bueno y todos nos beneficiamos de eso. Entonces, los gobiernos subnacionales en Colombia deberían apuntarle a incrementar la moral fiscal, porque además de que incrementa el recaudo, reduce los costos asociados a recaudar impuestos, porque ya hay que hacer un menor esfuerzo en fiscalización debido a que la gente cada vez con más voluntariedad está pagando los impuestos. Entonces, ¿cómo se puede incrementar la moral fiscal a nivel subnacional? Se requiere indiscutiblemente una mayor transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Y aquí voy a mencionar una palabra de la que se habla mucho, pero eso no le quita importancia, y es la corrupción en la contratación pública.
se requiere mayor transparencia y un mejor uso de esos recursos para incrementar la confianza de las personas en sus gobernantes locales. Asimismo, se requiere proveer bienes y servicios que vayan acorde a la realidad social de los entes territoriales, con una mayor eficiencia y pertinencia. Por ejemplo, ¿será conveniente construir un estadio en un municipio que ni siquiera tiene un equipo para competir, o construir trenes de alta velocidad entre ciudades que tienen incluso problemas para sostener un sistema de transporte masivo urbano al interior de la ciudad? Puentes sin carreteras de un lado y del otro. La cantidad de obras inconclusas de las que oímos hablar todos los años. Se requiere pertinencia en el gasto, y esto es muy importante para construir esa confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, y que los motive a pagar impuestos en mayor medida. Bueno, en resumen, yo quiero dejar varios puntos aquí, resaltar los puntos de mi intervención. Importante para mejorar la calidad de los gobiernos locales, se necesita incrementar la capacidad fiscal. Un gobierno que no tiene recursos no puede invertir en capital humano y tampoco puede invertir en tecnología para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, que son claves para la provisión de esos bienes. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Como mi jefe, el doctor Bonet, lo ha insistido por tantos años, recaudar no basta, se requiere una mayor y más eficiente provisión de bienes y de gasto público, más transparente, más pertinente, que a su vez incremente la moral fiscal. Y una mayor moral fiscal va a incrementar el recaudo y va a reducir los costos asociados al recaudo tributario. Estas son medidas, digamos, que se pueden aplicar sin necesidad de ningún tipo de reforma. Son cosas que están al alcance de los gobiernos subnacionales y que pueden traer enormes beneficios. Solamente, caso anecdótico, el correo de declaración de renta sugerida que empezó a enviar la DIAN incrementó el número de personas que por primera vez hacían una declaración de renta. Pero eso solo se logra si hay un capital humano suficiente y una tecnología suficiente para poder tomar decisiones tan sencillas como esa. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jordan. De verdad que ha sido un gusto tenerte en esta Casa Grande Caribe y por supuesto el profesor Andrés Rodríguez. Con ustedes entonces terminamos este primer bloque de conferencista y comentarista para pasar entonces al primer panel de esta jornada. Este panel se denomina Experiencias de Gestión Local en Colombia y será moderado por Helka Gutiérrez, quien es la rectora de la Universidad Área Andina de Valledupar. Helka es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es especialista en administración y docencia universitaria y especialista también en gerencia de empresas. Los títulos son de la Universidad de Santander. También cuenta con un diplomado en capacidades, ciencia y tecnología de la Universidad de La Sabana. Helka ya está ahí muy juiciosa, ha estado muy juiciosa con nosotros en todo este proceso tras bambalinas. A ella la van a acompañar Lucy García Montes, exalcaldesa de Cincé Sucre, Marcos Daniel Pineda, exalcalde de Montería en el departamento de Córdoba, Harold Guerrero, quien nos acompaña desde Pasto, Nariño, fue alcalde de Pasto con una experiencia no del Caribe, pero sí muy interesante a nivel nacional, así como Alexander Zuluaga, quien fue alcalde de Támesis en el departamento de Antioquia. A Helka y a todos nuestros queridos invitados, bienvenidos a esta su casa, la Casa Grande Caribe. Muy buenos días, muchísimas gracias, Luchi, de verdad que estoy muy feliz de estar participando hoy. Yo creo que todos estamos de acuerdo, tal como lo dijo Jaime Bonet desde la instalación de este evento, que no existe definitivamente un mejor momento para hablar de calidad de los gobiernos locales que que atraviesa nuestro país. Yo creo que es el momento oportuno para hablar de muchos temas, pero creo que ninguno tan especial porque tal como es la inspiración de Casa Grande Caribe y de todo este foro que se ha abierto para hablar
de cómo reducir las brechas sociales y de cómo reducir las brechas regionales en Colombia, yo creo que no tiene un mejor momento y un mejor escenario. Así que aplaudo y celebro la realización de este evento, tal como lo vienen señalando todas las personas que están interviniendo en el chat, a quienes también saludo, las más de 250 personas que ya hay conectadas por aquí, por nuestra plataforma. Agradecer no solo a Jaime, a ti, Luchi, a todas las personas que han hecho posible, a Andrés y Jorlan. Definitivamente se han abordado temas muy interesantes. Definitivamente hablábamos con Jaime de cómo lograr una medición similar para mirar no solamente esas experiencias exitosas en Europa, sino también cómo logramos visibilizar, tal como lo vamos a hacer hoy en este espacio de Casa Grande Caribe, justamente experiencias exitosas. Así que doy la bienvenida a cada uno de los panelistas que ya nuestra querida Luchi se ha permitido presentar y a quienes ya tengo aquí en la pantalla. Así que quiero invitar en primer lugar a la mujer que me acompaña, la única mujer que me acompaña. Te cuento, Lucy, que hace unos días veíamos una presentación sobre reactivación económica en mi ciudad, en Valledupar, y uno de los puntos de los cuales se hablaba era justamente que el desempleo y que muchos temas, muchos flagelos sociales tienen que ver o tienen rostro de mujer. Así que qué bueno tener hoy a Lucy García Montes. Ella es exalcaldesa de Cincé. Y justamente, Lucy, la gestión pública es uno de los sectores en donde la presencia femenina se consolida cada día más, pero no tanto por el número. Quisiéramos más mujeres en cargos directivos, en cargos como el que tú ocupaste, sino también en resultados. En realidad me quiero referir hoy a todas esas acciones que iban de la mano con tu trayectoria de trabajo en el área social y de salud. Implementaste programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, trabajaste en 3 sectores vulnerables en tu municipio, pero hoy quisiera detenerme en esos 19 proyectos que permitieron que tu gestión se ubicara por encima de la media del índice de gestión de proyectos. Y con recursos de regalías lograste implementar estos proyectos, mi doctora Lucy, que quiero que justamente nos cuentes cuáles fueron esos elementos que permitieron a tu administración lograr ese reconocimiento. Buenos días, Casa Grande Caribe y a todo su equipo. Agradecer la oportunidad que tenemos en estos espacios tan enriquecedores de compartir nuestras experiencias positivas. Sí, ser alcaldesa del municipio de San Luis de Cincé ha sido un regalo de Dios, pero también el desafío más grande de mi vida. Fue mi primer cargo público y hoy, de las lecciones aprendidas, les puedo contar lo que es la gestión pública. Nosotros nos hicimos merecedores de ese premio de regalías bien invertidas y lo logramos por muchos factores. Primero, les quiero contar un hermoso proyecto, porque ese hermoso proyecto enmarca desde el primer día de nuestro gobierno hasta el último día en una gestión de impacto regional, de resultados, y se llama Cafarnaúm. Cafarnaúm, pienso que es mi huella imborrable como alcaldesa del municipio de San Luis de Cincé. Cuando estábamos haciendo nuestro plan de desarrollo, el cual lo hicimos con la comunidad en mesas de participación activa, apoyándonos en todos los sectores. Entonces, estas son las lecciones positivas y aprendidas. Nos dimos cuenta que nuestros adultos mayores necesitaban mejor atención. Y es así como iniciamos, y fue nuestro primer acuerdo ante el Consejo Municipal emitido en crear la estampilla Pro Adulto Mayor, para allí recaudar unos recursos para poderle brindar la atención. Pero lo más importante fue con los recursos de regalía que nos permitió construir un gran centro del adulto mayor, en donde llegamos a atender hasta 800 abuelitos, porque ese gran centro Cafarnaúm que construimos en nuestro municipio de Cincé, en la cabecera,
nos permitió ser piloto para llegar hasta cada uno de los corregimientos. Curiosamente les cuento que el nombre de Cafarnaúm fue elegido por los mismos adultos mayores. Ellos nos contaron que en la Biblia Jesucristo eligió a Cafarnaúm como un sitio especial para milagros, y para ellos ese proyecto significó el milagro de su vida por su atención. Entonces, este proyecto con recursos de regalía, y también cumplimos los sueños de tener pavimento, alcantarillado, acueducto. Fuimos muy estratégicos en esa planeación para escoger esos proyectos que debíamos invertir con regalías, porque lo importante es desde el inicio su planeación, hacerle su seguimiento, su ejecución y llevarlo hasta el final. Nosotros en Cafarnaúm, el pavimento que hicimos, buscamos para que el sector alrededor estuviera pavimentado para su fácil acceso del adulto mayor. Sí. Y no solamente para esos accesos del adulto mayor, sino de instituciones educativas, de los CDI para la atención de los niños. Entonces, eso se fue constituyendo en unas regalías bien invertidas. Exactamente. Yo también, pues, quiero aprovechar la oportunidad para contarles que de nuestras lecciones aprendidas, el de articularnos externamente con unas alianzas importantes. Tuvimos con recursos de regalía, construimos la vía más importante, 21 kilómetros pavimento asfáltico desde el municipio de Cincé hasta el municipio de Buenavista, que es nuestro municipio vecino, en la subregión de Sucre, para llegar hasta el departamento de Bolívar y darle la vista al río Magdalena para que esa vía se convierta en un corredor estratégico de oportunidades, sobre todo que desde Cincé pasamos por nuestro corregimiento más grande que tenemos, que se llama Granada, que es un importante centro donde habitan aproximadamente 4.000 personas, y por ello esa vía, pues que aún está en ejecución, se convertirá en un corredor estratégico porque va a ser de beneficio social, cultural y económico, ya que con el departamento de Sucre en este momento se está construyendo la transversal de los ríos, y esa vía que se llama la Ruta del Corazón con la transversal de los ríos se interconecta. Claro. para ponernos y conectarnos con todas las subregiones del departamento de Sucre. También fue conseguida con recursos de regalías a través de la OCAD Caribe, en donde fue muy importante la alianza con nuestros municipios vecinos como Buenavista, con el departamento de Sucre de la gobernación, con todos los aliados. Entonces, son lecciones muy importantes aprendidas, y la Ruta del Corazón, pues lo hicimos posible porque le pusimos todo el corazón y todo el empeño para poder sacar este importante proyecto transformador hacia adelante. Ahí vemos, Lucy, varios elementos en tu intervención que yo no quiero dejar pasar. Hubo prioridad por lo social, pero se involucró a la comunidad, no solamente en el nombre, sino que más allá de eso, ellos se apropian, ¿verdad? Incorporan a su diario vivir en parte del proyecto que se les está financiando, pero además ese criterio de interconectar población y centros urbanos con otras localidades donde hay producción. Yo creo que todos esos son criterios que surgen y que son importantes para lo que es la selección de la inversión y oportunamente escoger aquellos puntos en los cuales impactaremos con planeación y con inversión de recursos. Yo quiero, Lucy, que nos guardes un poquito para la segunda ronda de preguntas, y quiero invitar a Marcos Daniel, quien también nos acompaña en el día de hoy. Marcos Daniel Pinedo García. Y Pineda García fue definitivamente uno de los alcaldes con mayor reconocimiento, 2 administraciones
la ciudad más verde de Colombia. A partir de la creación del Plan Maestro de Cambio Climático, Marcos, acerca de lo cual queremos que nos hables, pero además tenemos conocimiento del Plan Maestro de parques, más de 25, más de 20 instituciones educativas, más de 2 hospitales intervenidos, el pasaje comercial del río, el Centro de Protección Animal, el Plan Masivo de Pavimentación, alcantarillado. Mejor dicho, yo quisiera, Marcos Daniel, que con ese reconocimiento nacional que hay como transformador de Montería, esa ciudad que experimentó una transformación urbanística que, créame, Marcos, muchos en el Caribe miramos con mucho interés, ¿verdad? Y estamos hablando, fíjense que pasamos de Cincé a una ciudad como Montería, ¿verdad? Yo quisiera, doctor Pineda, que nos cuentes cuáles fueron esos elementos, esos 5 factores, si los pudieras resumir, claves en ese proceso de transformación. Bueno, muy buenos días, apreciada doctora Helka. Gracias por sus generosas palabras. Agradecer a la Casa Grande Caribe, al doctor Jaime Bonet, organizador de este importante evento académico, por su amable invitación. Saludar también a mis compañeros hoy del panel, a mi amigo el doctor Jalo Guerrero, apreciado colega de Pasto, igualmente al doctor Alexander y a la doctora Lucy, un saludo especial desde Montería. Un saludo para todas las personas que en este momento están conectadas a este importante debate. A ver, la pregunta que me hace la doctora Helka, pues daría para hablar toda la mañana de lo que hemos construido y cómo lo hicimos a lo largo de los últimos años en Montería. Pero yo quiero resumir, no, digamos, saltando las reglas y respetando los minutos que me han concedido, muy brevemente en lo que considero que pueden ser las claves esenciales de todo buen gobierno local y de toda ciudad en el mundo para poder ser exitoso. Y comienzo diciendo que soy un convencido que Colombia tiene que avanzar más hacia un país descentralizado. Es en las regiones donde verdaderamente se vive y se padece las verdaderas necesidades que hoy tiene Colombia. Y hoy Colombia necesita avanzar más hacia un país enfocado hacia las regiones. Tenemos que luchar contra, yo creo que un problema que cada día se acrecienta, y es el centralismo, el exceso de centralismo. Sueño, como todos los colombianos y más quienes hemos gobernado localidades, bien sean municipios o gobernaciones, sueño con un país que se pueda mirar desde y hacia las regiones de Colombia. A partir de allí, comienzo muy brevemente a decirles que en Montería se ha logrado algo muy importante, que creo que es el éxito de cualquier ciudad del mundo, y es identificar cuál es el ADN de la ciudad. Todas las ciudades del mundo, por pequeñas, medianas o grandes que sean, tienen un ADN como los seres humanos que las hacen diferentes unas con otras. Todas las ciudades tienen unas características y unos matices distintas, incluso aquellas que sean geográficamente vecinas. Tienen características sociales, económicas, culturales, gastronómicas, tienen ventajas comparativas frente a recursos naturales. Hay ciudades de patrimonio arquitectónico, hay ciudades de río, hay ciudades de mar, hay ciudades con historia, hay todo tipo de ciudades industriales porteñas que las hacen diferentes. Y el éxito de las ciudades es saber identificar cuál es el ADN, cuáles son esas ventajas comparativas que las hace diferentes frente a las otras. Y a partir de conquistar ese ADN, viene una segunda reto, que es planear esa ciudad en el tiempo, con una visión de largo plazo. El éxito de todo buen gobierno es mirar sus ejecutorias mucho más allá de su periodo constitucional para el cual fueron elegidos. Un buen alcalde no se puede limitar, o un buen gobernador, solamente a pensar en sus 4 años, hablando en términos de la Constitución colombiana. Un alcalde tiene que pensar en las nuevas generaciones,
y tiene que pensar con visión de largo plazo, aunque muchas de las políticas, planes, programas, obras, no les toque a él inaugurarlas o tomarse la foto y cortar la cinta. Aquí lo importante es visionar ciudades a largo plazo, pensar en grande y construir modelos de ciudad en base a ese ADN que les hablaba hace unos minutos, a partir de sus ventajas comparativas. Montería decidió, estoy hablándole de hace 13 años, convertirse en una ciudad verde y sostenible, como la doctora Helka lo decía, a partir de su río, que viene siendo un protagonista importante dentro del recurso, es el recurso natural y es como puedo decir que es la joya más grande que tiene la ciudad en términos de recursos naturales, a partir de su fauna, de su flora, de sus riquezas naturales, de las verdes praderas, de su verde urbano, de su desarrollo productivo a través del campo, de su ubicación geoestratégica, convertir a la ciudad en una ciudad verde y sostenible. A partir de allí empezamos a visionar una ciudad a largo plazo, obviamente con metas a corto y mediano plazo. Y aquí viene un componente también importante dentro de los 5 retos que me decía Helka que se pueden tener en cuenta a la hora de convertir ciudades exitosas. Y es también saber priorizar cuáles son esas necesidades básicas, insatisfechas, más importantes. ¿A partir de qué? De la participación ciudadana. Soy un convencido que la participación ciudadana es la clave del buen gobierno. Y el éxito de un buen gobernante también radica en saber escuchar, en saber ir a los barrios, ir a las veredas, saber priorizar desde la necesidad más importante hasta tal vez la menos. ¿Por qué? Porque en Colombia no se distribuye riqueza, en Colombia se administra pobreza. Y en Colombia no tenemos los recursos para poder complacer a todas las necesidades que tiene una ciudad, y menos en un periodo de 4 años. No se tiene la capacidad institucional ni la fuerza económica para solventar todas las necesidades que uno encuentra como gobernante para un periodo tan corto de tiempo. Pero si uno, paralelo a esa visión de largo plazo, pensando en grande, construyendo un modelo de ciudad, sabe priorizar las necesidades más importantes y administrar los pocos recursos que uno tiene para poder ir transformando socialmente a las comunidades a través de la inversión social, pues ahí empieza la ciudad a generar resultados sociales importantes. Y termino ya, Helka, 2 minutos más. Luego la ejecución de ese plan de desarrollo, en la buena ejecución, y hablo no solamente de la transparencia a la hora de la ejecución de obras civiles, planes, políticas y programas, sino en la defensa de un modelo de ciudad. Esa defensa de un modelo de ciudad tiene que estar no solamente en cabeza de un alcalde de turno, tiene que estar en cabeza de toda la ciudadanía. No podemos, desde luego, ser inferiores a los retos que hoy el país tiene en las regiones. Y los alcaldes y gobernadores están llamados a tener la creatividad suficiente para mejorar sus ingresos. No podemos depender de las chequeritas municipales, que son muy delgaditas y que no alcanzan para resolver todos los problemas. Ahí es donde viene la etapa de la confianza que uno tiene que darle al contribuyente en que los recursos se vean invertidos, mejorar su capacidad de ingreso a través de figuras que tiene cualquier municipio de Colombia. Hablo, por ejemplo, de la valorización por beneficio general, de la cofinanciación sobre tasas ambientales y muchos otros mecanismos que tienen sin necesidad de afectar el bolsillo del más vulnerable. Y desde luego la gestión ante el gobierno nacional, que da también para hablar de otro debate muy grande, porque desafortunadamente vivimos en un país muy político, donde a veces los gobernantes necesitan una esquina política, bien sea en el Congreso o en el gobierno nacional, y si no tienen esa esquina política, entonces no llegan los recursos a sus municipios. Creo que es un modelo que tiene que ir cambiando y que tiene que existir de alguna manera priorización del gobierno nacional para llegar a cualquier municipio de Colombia, independientemente que ese alcalde tenga o no tenga buenas relaciones en el Congreso o en el gobierno nacional. Aquí hay también un tema para hablar toda una mañana. De tal manera que vamos a dejar, mi querido Marcos Daniel, para la segunda ronda, porque está buenísimo. Aquí Marcos Daniel nos destaca el tema de centralización
el tema de regiones fortalecidas, y yo creo que eso es clave y por eso insisto en la importancia de este espacio y de este escenario justamente en este momento. Entender el ADN que hace diferente a nuestra ciudad. Fíjate que esto coincide con el reconocimiento que le están haciendo a Lucy por aquí, por el chat. La gente está diciendo más alcaldesas como Lucy que le ponen a la gestión corazón. Y eso es fundamental, ¿verdad? Destacan el haber involucrado a las comunidades. Aquí también a Marcos Daniel le reconocen como el mejor alcalde de Montería, dicen acá, gracias a su gestión, no solo se transformó urbanísticamente la ciudad, sino que también tuvimos mejores indicadores sociales. Pero señoras y señores, vamos a escuchar nada más, nada menos que a Harold Guerrero, un hombre que saltó del sector privado a la alcaldía de Pasto. Y aún podemos encontrar, Harold, titulares que te anuncian en posiciones destacadas como mandatario del periodo correspondiente al 2012-2015. Y muchos recuerdan tu periodo por una ejecución administrativa, financiera impecable, por una consecución de recursos histórica. Entonces, yo sí quisiera que nos contaras un poquito cómo fue el tránsito del sector privado a lo público y cuáles son esas experiencias exitosas del sector privado que llevaste a la administración pública, porque pese a inquietudes que hubo en su momento, fíjate que lograste posicionar y un poco traigo lo que Jorlan hablaba de la moral fiscal, de ese círculo virtuoso que debemos entender y promover en nuestros territorios. Entonces, sin más preámbulos, Harold, todo tuyo el escenario. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Helka. Agradecerle a Casa Grande por la invitación, a Jaime Bonet. Estoy sorprendido de estar en este espacio porque fui alcalde en el periodo 2012-2015 y ser invitado para esto es un honor y les agradezco mucho. Saludar a Lucy, a la alcaldesa, felicitarla por su trabajo, a Alexander lo propio y pues, saludar muy bien a mi amigo Marcos Daniel, con quien nos une una bonita amistad y trabajo en conjunto en su momento. Contarles un poco de Pasto, este sur que en estas circunstancias que hoy vivimos y especialmente en estos paros, estamos totalmente aislados. Y lo que buscábamos desde el sector privado, porque este fue una alianza entre varios amigos que decidimos que el municipio no tenía el rumbo adecuado en su momento y buscamos cómo participar en la política y hicimos un trabajo más cívico que político y logramos ganar la alcaldía, digamos, con un frente totalmente opuesto a la clase política y dirigente del departamento de Nariño, especialmente de Pasto. Entonces, ¿qué cosas importantes iniciamos para demostrar que desde el sector privado también podíamos hacer las cosas? Primero, era consolidar un buen equipo de trabajo. Y aquí quiero decirles, y me precio de decir que cerca del 57% de mi gabinete, hoy en día se habla más de las mujeres, pero en su momento, en el 2012, arrancar con el 57% del gabinete solo mujeres era un reto bien importante y era una decisión muy bonita y fue muy apreciada por la ciudadanía. Dos, muchos de los jóvenes nariñenses y pastuzos van al interior del país y normalmente no regresan. Yo convencí a un grupo de esos jóvenes para que nos acompañaran en la administración y para mencionarles un tema muy puntual, de personas en situación de discapacidad también tuvimos, de secretarios y secretarias en el gabinete, pero resaltaría, por ejemplo, mi secretario de Hacienda, una persona, abogado especialista en todos los temas tributarios de 25 años. La ciudad me cuestionó iniciando ese proceso, pero cuando se dieron cuenta de las calidades de la persona y lo que queríamos hacer en el municipio, la gente empezó a cambiar. Entonces, nosotros teníamos un pequeño eslogan que decía que planeando igual, Pasto nunca sería diferente. Entonces empezamos a hacer las cosas totalmente diferente a lo que
normalmente venían haciendo y realizando las administraciones anteriores, y lo que conjugamos fue darnos la pela los primeros 6 meses. Normalmente los alcaldes no lo hacen y nosotros empezamos a hacer la actualización catastral, predial de todo el municipio de Pasto en el primer trimestre del año, ¿sí? Les puedo decir que la ciudadanía alcanzó a recoger firmas para la revocatoria de mi mandato, pero cada vez que le mencionábamos a las personas que nos ayudaran el primer año, que iríamos con esos recursos a hacer gestión a nivel nacional, pues la gente empezó a cambiar. Permanentemente el alcalde se lo criticaba en nuestra ciudad por salir a Bogotá y normalmente la gente pensaba que salía de paseo. Entonces, yo recuerdo en mi primer año de informe le decía a la ciudadanía que había salido en 87 oportunidades a la capital de la República a buscar recursos y les mencioné en ese primer informe de gestión qué recursos había logrado atraer y qué cosas había logrado cofinanciar. A mí me preocupaba mucho y de lo que escuchaba es que la nación tiene muchos recursos y muchas veces se quedan. Había que buscar los recursos para cofinanciar y creo que ese fue tal vez el más hecho exitoso de consecución de recursos. Nosotros pasamos en un cuatrenio históricamente el alcalde que más había logrado atraer recursos de la nación eran cerca de 350,000 millones de pesos, el alcalde anterior a mi mandato, y nosotros alcanzamos a superar los 2 billones de pesos en recursos de la nación atraídos al municipio de Pasto con cofinanciación. ¿Qué logré convencer, diríamos, a nivel nacional en eso? Primero, pues lógicamente hacer un lobby muy extenso, y yo tengo una anécdota muy simpática que digo que mi mayor aliado fue el WhatsApp, ¿sí? Y el WhatsApp porque yo simplemente buscaba que un ministro me presentara o me diera el contacto de otro ministro, le escribía y buscaba siempre hacer ese contacto. Cuando yo tenía ese contacto, lo primero que le decía a un ministro, no vengo por nada personal, no vengo por cargos, yo vengo para que me ayude por estos temas puntuales para mi municipio y le traigo este proyecto y quiero y tengo los recursos para la cofinanciación. Eso me parece que generó confianza en el gobierno nacional. A mí no me importaba si lo tenía que ejecutar el municipio, lo tenía que ejecutar la gobernación o el 90% de los proyectos que se ejecutaron en mi municipio los ejecutó directamente la nación con cofinanciación del municipio de Pasto. Lo que sí era muy cuidadoso y permanentemente en el frente de trabajo era buscar que los recursos se invirtieran de la manera eficiente y con los tiempos previstos. Otro de los temas importantes que yo creo en planeación y que Marcos Daniel junto al alcalde Carlos Correa de Montería logramos entre los dos vincular a las dos ciudades, a Montería y a Pasto, en el programa de ciudades sostenibles y competitivas, uno de los programas de planeación a futuro más importantes que tenía el gobierno nacional en su momento, ¿sí? Y era buscar, habían 4 ciudades cuando nosotros llegamos a la alcaldía, y nos unimos con Marcos Daniel, nos unimos con Carlos Correa y logramos que vincularan a Montería y a Pasto. Montería fue la 5ª y Pasto la 6ª ciudad vinculada, y teníamos pues el apoyo normalmente del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de FINDETER y de la CAF. Eso tal vez fue de los programas más exitosos y los que nos logró preparar a nuestra ciudad a futuro. Yo pienso que esos aliados, como fue FINDETER, el Ministerio de Hacienda, la CAF y el BID, son tal vez los que mayor reconocimiento podría ser de la labor que logramos. Adicionalmente, otro de los temas importantes y otra de las, digamos, pelas que se da uno como el alcalde, temas impopulares. La empresa de agua del municipio de Pasto era una empresa inviable. Sí,
y tomé la decisión de que el municipio, a través de nuestra junta directiva, convencer a la junta directiva de esta entidad para que hiciéramos la transformación de la empresa. Tenía un sindicato de más de 40 años y logramos hacer el retiro voluntario de los trabajadores. Con el apoyo del Ministerio de Hacienda, el gobierno nacional y el municipio, y con algunos recursos de regalías, logramos hacer el retiro voluntario de los trabajadores, y les puedo decir que el 97% de ellos se acogieron, y la empresa hoy es una empresa viable, rentable, y lo propio en otras entidades como la S Pasto Salud, que hoy es una de las entidades de servicio de salud más importantes que hay en el país. Y para terminar, yo quisiera mencionar otro tema que también lo hicimos y que lideramos. Yo me uní mucho con los alcaldes de la costa atlántica, de Barranquilla, con la doctora Elsa Noguera, con Montería, con Riohacha, con muchos de los alcaldes de allá. Yo veía que el gobierno nacional tenía muchos ojos por la costa atlántica. Yo dije, tengo que hacerme amigo y unirme con ellos para lograr los recursos para mi municipio, y creo que lo logré. Entonces, pues todo esto fue muy positivo, y en ese conjunto de personas logramos crear la Asociación de Alcaldes de Capitales, unidos al alcalde Aníbal Gaviria, al alcalde de Manizales, al alcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero. Logramos crear Asocapitales en ese periodo, y hoy es uno de las entidades más importantes que le permiten a las capitales hacer gestión ante el gobierno nacional en conjunto. Terminamos ese cuatrenio, terminé siendo su presidente, y tengo el honor de haberle entregado a Marcos Daniel en su siguiente periodo esa presidencia, y sé que lo hizo de manera eficiente. Muchas gracias. Doctor Harold, ya le iba a decir que por aquí, por el chat, nos está diciendo Juan Pablo Quintero que con el doctor Aníbal Gaviria creó Asocapitales justamente. Hacen varios comentarios. Héctor Trujillo dice que hay una transversal en los discursos de ustedes, que es el diálogo social. Muchos destacan también el tema mencionado por Harold sobre la confianza con el gobierno nacional. A mí no me importa quién ejecuta, lo importante es que llegue la inversión al territorio, ¿verdad? También muy importante esa gestión de la inclusión de ciudades sostenibles, un proyecto de los más importantes que tenía la región. Por acá incluso nos reporta sintonía el secretario de Hacienda del municipio de Valledupar, que dice: trabajé con Marco Daniel en la ley 550, el doctor Carlos Alfonso Araújo Marco, y lo primero que hicieron fue sanear fiscalmente la ciudad. Aquí hay comentarios muy interesantes, incluso invitan al doctor Harold a que venga por acá a nuestra ciudad. Dice: Dios permita que los funcionarios del gabinete municipal, bueno, y aquí estamos justamente reportando sintonía de todos ellos. Y yo quiero dar paso ahora a una experiencia bien interesante. Mientras que el país entero se ha debatido yo no sé cuántos años sobre el tema relacionado con la planificación territorial y con entendernos en nuestros procesos de desarrollo un poco más allá de nuestro municipio o de nuestro departamento, aquí tenemos hoy a Alexander Zuluaga, quien se destacó por su liderazgo en desarrollo territorial y como promotor de esquemas de asociatividad territorial. Eso me parece súper clave y es un elemento, Alexander, que queremos hoy destacar en este conversatorio. Esto te llevó a participar como ponente invitado en la 10ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en el año 2016, y sabemos que has tenido muchos otros espacios donde han visibilizado esta experiencia. Por eso, como alcalde de Támesis, Antioquia, vemos que uno de tus mayores reconocimientos fue justamente la conformación de la provincia de Cartama, la primera provincia de administración y planificación, un esquema de asociatividad territorial que agrupó 11 municipios, nada más y nada menos que de Antioquia. Así que yo quiero que Alexander nos cuente un poco cómo fue este ejercicio, con poca tradición de asociatividades territoriales. Por favor, cuéntanos también, Alexander, 5 factores que permitieron esa experiencia.
Bueno, un saludo muy cordial para todos, muy especial, a todos mis compañeros de panel, a Casa Grande Caribe, una admiración profunda por la labor que hacen. Este espacio de disertación es un privilegio poder compartir. Bueno, la verdad yo creo que tenemos que hablar de la asociatividad como una integración de muchos modelos de gobierno multinivel, porque están las provincias de administración y planificación, que son los municipios, pero también están las RAP, que son las regiones de administración y planificación, que es la asociación de departamentos, que en la región Caribe el exgobernador Verano de la Rosa también la ha venido promoviendo desde tiempo atrás. Pero también están las áreas metropolitanas, que han venido haciendo un ejercicio muy importante de tiempo atrás, y tenemos una como la del Valle de Aburrá, que tiene ya 40 años de experiencia en un modelo de asociatividad y que incluso suma al 10º municipio como Envigado, o sea, se fortalece en el tiempo. Entonces creo que es muy importante entender que estos modelos de asociatividad lo que permite es generar una gran integración. Y antes de entrar, digamos, a responderte, quisiera contar algo muy valioso, es que en la discusión que se dio en el Congreso de la República frente a la ley de RAP, de regiones de administración y planificación, la OCDE envió un concepto muy interesante frente a la necesidad de que hubiera un nivel de gobierno intermedio entre los municipios y los departamentos que permitiera generar un mejor desarrollo en clave de región. Creo que eso suma mucho a muchos de los discursos que hemos escuchado de los exalcaldes, en especial al exalcalde de Montería, frente a la descentralización y la autonomía territorial. Creo que son dos temas muy importantes. Y sobre la descentralización se ha discutido mucho, pero quiero hacer una observación sobre la autonomía territorial y lo voy a hacer de manera muy coloquial. ¿Será que si ponemos un dedo en el mapa de la región Caribe, con seguridad lo vamos a poner es encima de un municipio? O sea, los territorios son de los municipios, esa autonomía territorial es de los municipios. Y si ponemos un dedo en el mapa de Colombia, lo vamos a poner encima de un municipio. Y la instrumentalización de esa autonomía territorial se da desde los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, depende de los niveles de cada municipio. No hay un plan de ordenamiento territorial nacional ni departamental, hay planes estratégicos, pero la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial solo lo define para los entes territoriales, para los municipios. ¿Qué tal si los 1.100 alcaldes de Colombia se ponen de acuerdo y transforman la planeación territorial y las vocaciones de sus municipios? Quizás transformarían a Colombia sin pedirle permiso a un gobernador o a un presidente. Voy a la profundidad, y es que el sartén por el mango lo tenemos los alcaldes, los consejos y las comunidades desde instrumentos de planeación y de participación ciudadana. Creo que en la pregunta que me planteas hay 4 o 5 elementos muy valiosos, porque sumar voluntades no es fácil, más en el ámbito político. Y por eso yo diría que el primer elemento fundamental es las voluntades políticas. Las voluntades políticas, de alguna manera, es las que tienen que permitir que se antepongan las circunstancias políticas locales y que termine de algún modo impulsando el desarrollo en clave de región. Creo que eso es fundamental, creo que eso es muy importante, no es un tema sencillo. Decirles de que no sabía muchas veces ni de qué partido político eran los otros alcaldes compañeros, porque esa no era la discusión. Hablábamos de región, no de las circunstancias locales desde lo político. Importantísimo, los acuerdos sobre lo fundamental. Creo que era necesario, y las primeras discusiones es, bueno, señores, ¿en qué estamos de acuerdo? Y hicimos una lluvia de ideas y encontramos 10, 12 elementos en las que todos estábamos de acuerdo y definimos. Ahí hay una hoja de ruta para trabajar. ¿En qué estamos de acuerdo? Y no discutamos sobre lo que no estamos de acuerdo. Creo que eso era importante entender, y es poder construir un hilo conductor que permitiera por lo menos definir cuál era el horizonte hacia donde queríamos que esa colectividad o esa asociatividad territorial impulsara el desarrollo. Fundamental otro tema, y era la sumatoria de las capacidades institucionales. Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría en Colombia, que son más de 1.000, son precarios en su capacidad de desarrollo, precarios en sus posibilidades financieras. 11 municipios por lo menos ya nos permitían tener visibilidad política, sumar capacidades institucionales y empezar a pensar en algo muy importante,
que era otro elemento, y es cómo generamos impacto en el desarrollo. Y es que necesitábamos una masa crítica mucho más amplia en territorio y en habitantes. A veces es complejo pensar que un municipio de 5.000 habitantes pueda generar verdaderas transformaciones, incluso volver sostenible una empresa de servicios públicos o un hospital, una empresa social del Estado, cuando a veces ni siquiera llegan al punto de equilibrio porque tienen una masa crítica demasiado pequeña, que en colectividad, en un modelo de asociatividad, podíamos pensarlo, diseñarlo y potenciarlo. Otro tema que era muy importante era la generación de economías de escala. Creo que era fundamental y muchas veces lo discutimos con los alcaldes. Creo que en un modelo de asociatividad podemos lograr lo que de manera individual nunca pudiéramos alcanzar por nuestras capacidades económicas, administrativas. Un municipio de esta categoría muchas veces tiene 2 o 3 funcionarios escasamente en una oficina de planeación. Por Dios, ¿con qué capacidad planean y desarrollan el territorio? Entonces creo que es necesario repensar el modelo de desarrollo territorial en Colombia, tener un modelo de mayor equidad, que tenemos hoy un fenómeno de macrocefalia urbana. El desarrollo hoy, el Producto Interno Bruto hoy en Colombia se concentra en las grandes urbes y la gente se está aglutinando en esas aglomeraciones urbanas, y hay que repensar unas nuevas centralidades y avanzar en un modelos de ciudad-región, fortalecer modelos de ciudades intermedias y territorios inteligentes, desde la conectividad por vía y la conectividad tecnológica, que sí nos permiten apalancar el desarrollo. Mire, si no tenemos un modelo de equidad territorial, va a ser imposible pluralizar las oportunidades en Colombia. Creo que es fundamental entender, y les digo para cerrar este acto, el 11% de la población de Colombia vive en más del 60% del territorio. Eso es absurdo. O sea, hoy sin duda tenemos que entender y pensar que nuestro Producto Interno Bruto, para que los territorios y las regiones sigan aportando, no de manera accesoria como ocurre hoy, sino de manera contributiva, tenemos que asociarnos, tenemos que juntarnos y poder potencializar eso tan bonito que dijo el exalcalde de Montería, ese ADN de los territorios, para que sea el apalancador de la productividad y la competitividad en clave de mejor calidad de vida para sus habitantes. Alexander, excelente intervención, muchísimas gracias. Yo creo que tiene que haber voluntad política y tiene que estar por encima siempre de cualquier interés personal, el bienestar de la comunidad. Por acá también por el chat te hacen un extraordinario reconocimiento a ese esquema asociativo, a esa ruta exitosa de descentralización, tal como lo dijo Marcos Daniel. Tenemos que migrar hacia un país más descentralizado, más enfocado en el desarrollo regional, y creo que definitivamente esa hoja de ruta estamos de acuerdo en que es una experiencia exitosa, y aquí por el chat nos están haciendo muchas personas ese reconocimiento a esa labor. Este diálogo es una cátedra en vivo de construcción de democracia, excelentes charlas, qué buen ejemplo Pasto, nos dicen pues, excelentes comentarios. Yo quisiera, Lucy, vámonos a despedir, y queridos míos, yo quiero que en muy breve le digamos a toda la audiencia de Casa Grande, Lucy, las lecciones aprendidas de tu paso por la alcaldía de Cincé, por favor. Bueno, muy importante, y vamos a ser puntual por el tiempo, pero de mis lecciones aprendidas a través de la cultura, llegué al corazón de toda la ciudadanía y de todas las personas para concertar con ellos nuestras mesas y nuestro trabajo en equipo. La gestión se hace con todos y es muy importante salir a buscar esos recursos que tanto nuestros amigos panelistas nos han descrito aquí. Fundamental la escucha activa. Gracias a una experiencia local del municipio de San Luis de Cincé, siendo provincia de 6ª categoría, hoy estamos en el departamento de Sucre, continuando con la estrategia Sucre Escucha, porque ha sido la herramienta más importante que tuvimos en la alcaldía de Cincé, que estamos haciendo en el departamento, escuchar a los jóvenes. Óigate bien, un municipio de 6ª categoría, es que no estamos hablando solo de ciudades, capitales, sino también de un municipio como el que menciona Lucy. Ya, entonces,
Y una Lucy, última para cerrar. una anécdota. Celebrando el mes de la niñez, fuimos hasta un corregimiento de Moralito, aproximadamente 800 habitantes. Y allí, pues, en nuestro compartir con los niños, ya de ida, un niño me tomó de la mano y me dijo, Lucy, ven y te muestro. Me llevó a un tanque de agua y me dijo, allí fui al pozo y eché agua. Tenía unos pescaditos, pero como se acabó el agua, se me murieron los pescaditos. Lucy, por favor, que tengamos agua para que mis pececitos no se mueran. Ahí comprendí esa lección y reorienté los recursos y llevamos un acueducto para ese corregimiento. Gracias a ese mensaje y gracias a esa interacción a través del juego con los niños. Les dejo ese mensaje. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Excelente. Vámonos con Marcos. Marcos, yo sé que habría muchísimo por hablar. Me quedé con ganas de hablar de la ronda del Sinú. Pero, Marcos, hay un reto muy grande. Justamente no lo podemos, dijéramos, evadir de este conversatorio porque el momento que atraviesa Colombia nos obliga a hablar del gasto social para disminuir el impacto de la exclusión social. ¿Por qué no nos cuenta ese reto y las lecciones aprendidas de tu experiencia, Marco, en 2 administraciones y todavía fíjate todos los buenos comentarios que hacen? Helka, a ver, da para hablar también un debate entero sobre el tema de la inversión social, de quien yo no llamaría gasto, sino inversión social. Creo que el país necesita cambios profundos desde el mismo sistema general de participaciones, en el cual creo que estamos en mora de hacer unos cambios profundos para que puedan llegar mayores recursos a las regiones y sobre todo a los municipios de quinta y sexta categoría, que hoy son los que pesan sobre sus hombros el mayor número de necesidades básicas que hoy tiene el país. Desde luego, darle mayores herramientas y tener la capacidad de creatividad de nuestros alcaldes y gobernadores para mejorar sus fuentes de ingresos, de recursos, mejorando desde luego la confianza tributaria, que es fundamental. Desde mi experiencia como alcalde, yo insisto en algo que lo dije al principio de este debate, y es planear las ciudades. Las ciudades hay que planearlas con visión de largo plazo, hay que atrevernos a pensar en grande, no nos podemos quedar en la mezquindad de pensar solo en los planes de desarrollo de 4 años, no podemos pensar solo en los resultados políticos de un gobernante de turno, sino que tenemos que pensar en grande a largo plazo hacia las nuevas generaciones, descubriendo el ADN de las ciudades y defendiendo a partir de allí modelos de ciudad que generen resultados a corto, mediano y largo plazo, con un eje transversal que es la participación ciudadana. Siempre invito a los alcaldes de Colombia a manejar un diálogo certero, sincero y cercano, con mucha empatía con sus barrios, con sus veredas, construyendo y priorizando las necesidades que en cada uno de ellos se tenga. Y hay algo muy importante también, que lo dijo el doctor Harold, que me parece fundamental para un buen gobierno local, y es construir buenos equipos de trabajo. El alcalde no lo puede hacer solo. El alcalde tiene que saber rodearse de un buen equipo de trabajo y es fundamental a la hora de elegir no solamente un gabinete, sino todas las personas que acompañan a los gobiernos locales. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Marco. Muchísimas gracias, de verdad. Y Harold, yo lo he visto incluso después de la alcaldía, liderando iniciativas y llamando el tema de alianzas público-privadas, y usted sigue articulando sector público, sector privado, pero además le dejó esa hoja de ruta cuando los alcaldes o cuando los mandatarios en general tienden a pensar el territorio en los 4 años que establece la ley orgánica del plan de desarrollo y todo ese cuento. Entonces, déjenos las lecciones aprendidas, cómo lidió con concejales, cómo lo tomó pues la ciudad y todo eso, y despidámonos con esas lecciones aprendidas desde el sector privado. Harold. El micrófono, Harold, lo tienen cerrado. Gracias. Gracias. Primero agradecerle y felicitar a mis colegas. También una excelente experiencia de todos ustedes y pues qué bueno por sus municipios y por la nación. Mi relación con el Consejo fue espectacular.
Yo creo que cuando uno trabaja abiertamente, con sinceridad y apoyando especialmente el trabajo que ellos realizan, pues yo creo que se obtienen los éxitos. Pasto ha sido pionero, por ejemplo, en presupuestación participativa. Sí, creo que fue de los primeros municipios en Colombia que hizo presupuestación participativa. Y esa es una coordinación muy importante con el Consejo Municipal, con los ediles, y íbamos a todas las comunidades a mirar con algunos recursos, les decíamos cómo priorizar la inversión en cada zona, en cada corregimiento. Y eso nos permitió dos cosas importantes. Primero, tuvimos un congreso de presupuestación participativa a nivel nacional en el municipio de Pasto, más de 1.500 participantes, y otro de ediles a nivel nacional de nuestro municipio. Y esas experiencias que se viven con la comunidad, lograrlas presentar en los diferentes escenarios, creo que es una hoja de ruta muy importante. Otro de los temas para finalizar, la mayoría de los alcaldes se quedan discutiendo lo que ha hecho el anterior y criticando. No mirar hacia atrás es muy bueno, sino avanzar y buscar generar las mayores correcciones a los proyectos que seguramente tienen debate en la ciudad, pero no me detuve nunca en mirar hacia atrás, siempre hacia adelante y proyectando a nuestro municipio como un pionero en muchas de las cosas en el suroccidente colombiano. Ojalá el país mire un poquito más a este Pacífico que también tiene grandes dificultades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Harold. Excelentes lecciones de verdad. Y vamos a despedirnos ya para cerrar nuestro panel con Alexander. Los beneficios de ese ejercicio de planificación que hoy usted podría ya para cerrar con este corriente. ¿Y será que es que hay unas necesidades muy específicas que se requieren para que un grupo de entes territoriales como un grupo de municipios pudiera hacer un ejercicio como el que usted lideró? Bueno, mira, varios temas. Yo creo que esto es una experiencia. En Antioquia ya hay cerca de 6, 7 provincias. En Cundinamarca ya están constituyendo la del Sumapaz. Y he venido también muy en contacto con alcaldes de Boyacá y Santander que quieren avanzar también en este proceso. O sea, las provincias son un sastre a la medida de acuerdo a las realidades de cada territorio o cualquier esquema de asociatividad. RAP o hablemos de áreas metropolitanas. Yo hablo de varios temas que son importantes. Uno, hay que lograr victorias tempranas. Creo que eso es importante porque eso construye y genera confianza. Segundo, yo creo que hay que tener mucho liderazgo de los alcaldes que están dispuestos a promover unos modelos disruptivos de desarrollo territorial y de quien lo lidera. En el caso mío, aparte de promoverlo, estuve como presidente todo su tiempo y no era fácil mantener alineadas las voluntades políticas durante el tiempo. Otro asunto que ya lo mencionó el señor exalcalde de Pasto, muy importante, que seguramente promovió, es que la provincia generó tanta confianza que empezamos a desarrollar alianzas público-privadas para hacer inversiones de otros niveles con aliados estratégicos muy importantes que nos han permitido empezar a generar desarrollos. Y por último, el tema de cooperación internacional. Logramos un convenio de cooperación internacional con el gobierno italiano. Yo terminé siendo más italiano que paisa. Y logramos con el ILA, el Instituto Ítalo-Latinoamericano, cerrar un convenio por cerca de 1,5 millones de euros para desarrollar 4 proyectos productivos que demuestra que la asociatividad territorial es un constructor de canales de nuevos aliados y creo que es fundamental para que las regiones se vuelvan el faro del desarrollo del país. Eso, muchísimas gracias de verdad a todos. Les cuento que hubo muy buena interacción con las personas que están conectadas. Muchas gracias por haber sacado lo mejor de sus experiencias para compartirlo. Créanme que hay mucho aprendizaje aquí, tenemos que volvernos a ver con más. Muchas gracias a Jaime, a Luchi, a todos en Casa Grande, que es nuestra casa también, y seguimos viéndonos por este escenario tan importante para reducir las brechas sociales y para reducir las diferencias y las desigualdades regionales en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente, Luchi, todo tuyo el escenario. Gracias a todas las personas que se conectaron. Muchos comentarios, mi Luchi, pero traté de escoger las preguntas que podían adaptarse pues a ellos. Un abrazo. Un abrazo para ti, Helka, para todos
nuestros invitados. De verdad que muy interesante este panel que tuvimos. A Lucy García Montes, exalcaldesa de Cincé Sucre, a Marco Daniel Pineda, exalcalde de Montería en Córdoba, a Harold Guerrero, exalcalde de Pasto, Nariño, y a Alexander Zuluaga, exalcalde de Támesis en el departamento de Antioquia. Como les decía, ese panel fue moderado por Helka Gutiérrez, rectora de la Universidad del Área Andina en Valledupar. A ellos muchísimas gracias y pasamos entonces a una nueva conferencia, un nuevo bloque de conferencia con comentaristas. Vamos a tener, creo que ya la tenemos, vamos a poner en pantalla a Olga Lucía Acosta. Olga Lucía viene con su conferencia denominada Los gobiernos locales y el reto de construir una sociedad incluyente, territorios, equidad, redistribución en Colombia. Es economista, especialista en política y regulación económica de la Universidad de París. Cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo también de la Universidad de París. Ha ocupado diferentes posiciones en el Banco de la República y fue asesora del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS del Ministerio de Hacienda. Actualmente es funcionaria de la oficina de la CEPAL en Colombia y participó en la coordinación del Plan Nacional de Desarrollo. Olga, bienvenida a esta tu casa, la Casa Grande Caribe. Tu micrófono. Está todavía bloqueado. Ya, gracias. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Es un honor participar. Jaime no me dejará mentir. Jaime Bonet, que tan pronto me hizo la invitación. Este es el tema al que más aprecio de muchos en que me desempeño, pero lo he trabajado durante mucho tiempo. Pues muy encantada de estar con esta calidad de alcaldes que han compartido con los profesores, pues Andrés Rodríguez, a quien lo tenemos pues también muy cerquita de nuestros intereses, también con los comentarios de Jorland. Indudablemente vamos a coincidir en muchos de ellos, y sobre todo a Jaime y a toda la Universidad del Norte, el Banco de la República, todas las entidades que han patrocinado este evento. Gracias, la verdad creo que le han apuntado a un tema que es central en este momento. Voy a compartir una pantalla para empezar a esta presentación. Bien, mientras Olga iba presentando, bueno, solamente les comento que los comentarios estarán a cargo, como les comentaba, de Rafael Ashboy, quien estará transmitiendo desde San Andrés. Ahí se comparte perfecto, Olga, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es mi presentación. Es un tiempo difícil, como ustedes lo podrán sentir. No necesitamos hacer ningún esfuerzo para saber en Colombia que estamos pasando por un momento difícil, crucial, que tenemos que ver con esperanza. Quizás un foro de estos es lo que nos permite. Yo he titulado mi presentación Los gobiernos locales y el reto de construir una sociedad incluyente. La verdad, he trabajado mucho en ese tiempo y, como van a ver, voy a compartir con todos la capacidad. Mi llamado fundamental es que los gobiernos locales tienen una capacidad fundamental pues de conseguir los resultados que ha conseguido este país en muchos momentos, ahora en lograr enfrentar la crisis que atravesamos. Entonces, sin duda, va a ser. Quería iniciar únicamente contándoles que en reciente edición del Panorama Social CEPAL, en la entidad en la que trabajo, me sorprende hace un mes más o menos, a mediados de marzo, que se lanzó esta publicación. Decía cómo en América Latina, no solamente en Colombia, se refleja un impacto social de una crisis sin precedentes, ¿no? Los efectos de esta pandemia del COVID se extendieron a todos los ámbitos de la vida humana y alteraron de manera sensible la manera como nos relacionamos, paralizaron nuestras economías y exacerbaron, como lo voy a mostrar para el caso colombiano, hicieron cambios profundos y exacerbaron varias de nuestras brechas estructurales. Poco eso es lo que a grandes rasgos estamos diciendo. Se vive en toda la región, pues en Colombia con mucha más insistencia,
un periodo de gran incertidumbre en el que no están aún delineadas ni la forma ni la velocidad de salida de esta crisis. De lo que no cabe duda, y es algo también en lo que voy a insistir, y por eso es que he llamado a esta presentación los gobiernos locales y el reto de construir una sociedad incluyente, es que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles, ¿no? Es necesario reconstruir con igualdad, ¿sí? O recuperarnos con igualdad y con sostenibilidad, apuntando a una creación verdaderamente de un Estado que proporcione bienestar, que ha sido una tarea largamente postergada en la región. Entonces, permítanme simplemente iniciar un poco recordando, porque todos lo hemos vivido de alguna manera, cómo ha sido los efectos socioeconómicos de la reciente pandemia en América Latina. Pues sin duda los primeros efectos han sido en el sistema de salud, cargas extraordinarias en general, unos sistemas, algunos que estaban mejor preparados, yo considero ese del de Colombia, otros menos, todos hemos enfrentado dificultades, en otros hay más tratamiento desigual a las necesidades médicas de la población. Ustedes pues sabrán cómo se ha operado en el sistema colombiano, que avanza en un tema de vacunación, venciendo muchas dificultades. Sin embargo, no fueron solamente en el sistema de salud, no todos los sectores, también de manera indirecta, en la oferta y la demanda por la suspensión de actividades, por el mayor desempleo, por la recesión mundial, un fenómeno que fue expandido por todo el mundo, pues tenía que tener consecuencias sin duda en la educación, en el comercio, en el turismo, en el transporte, en la manufactura, en los recursos naturales, y va a tener efectos de mediano y largo plazo, es lo que ha podido sistematizar CEPAL con el apoyo de todos los equipos de los países, efectos tanto de mediano y de largo plazo. Como en el mediano y largo plazo, ya hemos visto, hay quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración a cadenas de valor, deterioro en general de las capacidades productivas y del capital humano. En el corto plazo tenemos, también vamos a verlo, mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, sistemas de salud con mayores costos, con riesgos de fragmentación y con dificultades en el acceso. Yo quería mostrar en esta sola gráfica y gastarme estos minutos iniciales mostrando cómo nos ha impactado y cómo nos va a seguir impactando. Y mi guión para esta conversación para la cual tengo un tiempo limitado, es primero el bienestar, digamos. Vamos a ver esas nuevas ideas que sobre todo en la última década hemos estado en distintos espacios compartiendo, ¿no? Y que hoy incluso las medidas comienzan a acercarse a esas nuevas medidas de bienestar. Cada vez más importa el bienestar subjetivo, como lo vamos a ver. Vamos a mirar también un poco con cifras, les voy a tener que tengan un poco de paciencia, voy a mostrarles con algún detalle hasta donde me son posibles las cifras con mayor particularidad en el Caribe. ¿Cuáles son esos problemas estructurales de desigualdad, informalidad, pobreza que la pandemia profundizó, ¿no? Y luego espero a esa sección llegar con el suficiente tiempo para explicar cuáles son esos desafíos de las políticas públicas en Colombia para una sociedad más incluyente y sobre todo el rol de los gobiernos locales. Yo desde aquí tengo que declararme que yo toda la vida, y Jaime lo sabe porque hemos compartido un buen trecho de nuestra carrera profesional, defendiendo con él, con Adolfo, toda la capacidad que hay en los niveles locales para realizar, o sea, todo lo que acabo de oír de los alcaldes, a algunos de ellos ya los conocía más cercanamente y había estado muy interesada en sus éxitos, va a ser el sentido que me acompaña en toda esta conversación. En primer lugar, entonces, el bienestar, nuevas ideas y viejos paradigmas. Me voy a preguntar cómo es que se mide el bienestar de las personas de un país, de una región. Seguramente a la cabeza de ustedes, como a la mía también, inmediatamente viene la pobreza extrema, la multidimensional, la desigualdad.
Quizás otros piensen en el PIB, ¿no? En que cuánto crecimos, si crecimos o en tal sector más importante. Más allá del PIB se requiere conjugar, nos dicen hoy, voces expertas, necesidades básicas, calidad de vida, sentido de pertenencia, bienestar subjetivo, ¿no? Variables, dimensiones que más difícilmente incorporamos en nuestros análisis. Hoy hay incluso dimensiones exploratorias del bienestar. Al final, en un proyecto al que queremos mucho con mis colegas de CEPAL, quienes han contribuido a apoyarme en esta presentación, estamos explorando el del espacio, el territorio, el tiempo de que disponemos, la convivencia, ¿no? Ese espacio y territorio, sobre todo, son centrales en todo el papel de los gobiernos locales en lograrnos hacer entender, pues, toda la potencialidad que tiene. ¿Por qué interesa hoy la igualdad? También conviene preguntarnos, ¿no? La desigualdad no es solamente inaceptable desde el punto de vista ético, pero está demostrado y cada vez más estudios nos demuestran que es una barrera determinante para nuestro desarrollo. ¿Sí? No se trata solo de igualar la cancha de las oportunidades, voy a decirlo de una manera bella, como lo decía Marta Nussbaum en alguna conferencia de hace pocos meses, sino hay que inclinarla a favor de los que se han quedado atrás. Digamos, ese es como el derrotero que tenemos. Bien nos decía hace un momento Andrés Rodríguez maravillosamente de que no todos son recursos y no todos son carreteras de cuarta, quinta o sexta generación, ¿no? Si nos olvidamos de otras inversiones que son necesarias. Me parece que ese mensaje ha sido central en lo que él nos ha dicho. Pero se requiere también distribución, redistribución y cierre de brechas. Ha habido comentarios maravillosos sobre ese tema y sobre cómo hacerlo de manera persistente en el tiempo, ¿no? Vienen a nuestra ayuda un informe que muy seguramente, por lo menos todo el grupo de académicos y de estudiantes que nos acompaña, pero también de personas dedicadas a solucionar muchas de los... a diseñar políticas públicas para solucionar muchos problemas, hay un informe de unos nombres muy importantes como Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, que hacían en el 2010 unas observaciones muy importantes que están siendo hoy como el eje a través del cual, o la ruta a la cual se están moviendo muchos de nuestros organismos tratándose de adaptar a esas nuevas visiones de cómo medir el progreso del mundo. Y lo primero que dicen es una gran limitación del Producto Interno Bruto como indicador agregado de los resultados económicos y del progreso social sobre todo. El PIB por habitante no proporciona para nada una evaluación adecuada de la población y menos aún en los problemas de desigualdad, en los problemas de desigualdad que tenemos en Colombia y que en general tiene toda la región. Fíjense, hay formas, yo solamente voy a darles unas pistas para dejarlos con mucho interés de leerlo. Hoy sabemos más de la producción que del bienestar. Hoy seguramente cada uno podrá pasar revista y saber qué sabe de su territorio y muy seguramente sabrá qué se produce y quiénes producen y cuántas toneladas y si somos más o menos eficientes, pero sabemos mucho menos del bienestar. El bienestar exige evaluar más el ingreso y el consumo, que es lo que necesitamos todos, familias de todo tipo, para subsistir y para desarrollar una vida plena. Y en eso aparecen los hogares. Ustedes se preguntarán por qué tanta insistencia de un legado que nos hace toda la economía y el movimiento feminista, pero que hoy atraviesa en general todas las políticas. Nos han dicho siempre, los hogares son las fábricas, las mayores fábricas de bienestar de la sociedad, ¿no? El énfasis tradicionalmente ha estado centrado en las unidades productivas y hoy todo dirige a ver que es necesario fortalecer la perspectiva desde los hogares, ¿no? Es muy poderoso porque cada vez ustedes van a ver, incluso en estos momentos de pandemia, cómo nos hablan de la salud y del cuidado planetario, ¿no? O sea, hoy el tema, esa palabra cuidado, empieza a abordar cada vez más escalas, ¿no? Y aquí los referimos perfectamente a los hogares.
El bienestar es multidimensional, interesan condiciones de vida, materiales, ingreso, consumo, sin duda, riqueza, pero también salud, educación, empleo, actividades de las personas, su participación política, sus relaciones sociales. Entonces, esos son como algunos aspectos que nos interesan hoy, que no medimos siempre tan bien, porque... Y dijéramos, en inspiración y quizás mostrando que hay muchas orillas y muchas escuelas que se dirigen hacia esto, es una famosa declaración de hace ya 5 años, fíjense, de un grupo notable, muy seguramente ustedes reconocerán algunos de ellos, pero sobre todo lo que quiero hacer es que es de todas las partes del planeta, ¿no? Desde Sabine Al-Khairi en Oxford, Pranab Bardhan en Berkeley, Kaushik Basu en Nueva York, en Ciudad del Cabo, Bourguignon en París, en Nueva Delhi, Ravi Kambur en Ítaca, en Beijing. O sea, se reunieron y dan como un nuevo consenso, ¿no? Sobre los principales o sobre los principios de las políticas públicas para el mundo contemporáneo. Y empiezan precisamente diciendo el PIB no es un fin en sí mismo, el desarrollo debe ser inclusivo, si no, no es desarrollo. La sostenibilidad ambiental es un requisito, no es una opción. Hay necesidad de equilibrar mercado, Estado y comunidad. Hoy yo veía en las respuestas de los alcaldes unos bellos equilibrios o unas rutas en ese sentido. Proporcionar sin duda estabilidad macroeconómica, esto no lo podemos hacer únicamente con el deseo, sino que tenemos que planearlo. Atender los efectos de la tecnología también, que es una gran aliada, pero también que puede exacerbar nuestra desigualdad. También nos hacen poner atención en las normas sociales y en las actitudes que son importantes de cómo enfrentamos nuestros problemas y las políticas globales y cada vez pues que competen. Ese era simplemente como un abreboca que quiere enmarcar lo que quiero plantearles y quería tomarme exactamente esos primeros 10 minutos de mi conversación en dejar puesto a la reflexión estas nuevas ideas que tienen que acompañarnos en lo que hagamos en la vida. Bueno, problemas estructurales de desigualdad, informalidad, pobreza que la pandemia hoy exacerbó. Primero, ¿por qué? Porque irrumpe en un escenario complejo, social y político. La pandemia no la podemos ver como la causa de todo esto. Sin duda ha sido un fenómeno pues, sin parangón en la historia que tenemos, pero llegó a un escenario económico complejo. Toda la región, en particular Suramérica, pero en general América Latina, desde el 2014, y nosotros también lo sentimos de alguna manera, había empezado a agotarse un modelo pues que ya desde mucho tiempo atrás está planteado, en que nos benefició eran altos precios de nuestras materias primas, pero esos altos precios pasaron en el 2014 y empezaron a pasarnos la cuenta. Entonces hemos estado en un proceso de freno, de que apenas comenzábamos a recuperarnos en el 2019, pues y ahora nos llega esta, ¿no? Entonces hay un menor ritmo de actividad económica, ya les voy a mostrar unas cifras. Hay un aumento de la pobreza y hay tensiones sociales que aún antes de esta pandemia empezaron a finales del 2019 a expresarse de forma violenta. Voy a mostrarles unas cifras y voy a hacer algún énfasis en el Caribe. El crecimiento en Colombia ha sido un tanto desacoplado, dijéramos, nos ha ido por momentos y sobre todo en los últimos años un poco mejor. Esa línea suavizada amarilla que está allí nos muestra el comportamiento de Colombia frente a la verde, que es América Latina, y a la negra, que es América del Sur. Y por momentos hemos estado creciendo un poco más, pero como ustedes ven, toda la tendencia desde temprano, desde el 2013, ha sido pues un menor crecimiento en toda la región, en Colombia también. Había habido alguna recuperación en Colombia en el 2019, como nos lo han mostrado, pero fíjense la caída estrepitosa, 7.7 de América Latina, 7.3 de América del Sur, 6.8 de Colombia el año pasado. Entonces tenemos cifras graves en materia de crecimiento
Y estas cifras que dio a conocer el DANE el pasado 29 de abril, o sea, estamos a muy poquitos días, escasas 2 semanas, en que nos mostraron, luego de sortear no pocas dificultades técnicas, porque a la recolección de estadísticas como a todas las actividades también fueron afectadas por todos los temas de confinamiento, y hubo que generar procesos que nos garantizaran la fiabilidad de estas cifras. Pues la pobreza, que tenía una tendencia, aquí está solo desde el 2012 por un tema de que están con la misma metodología, pero realmente tenemos cifras de mucho más atrás. Había una tendencia que todos habíamos valorado como importante de reducción de la pobreza. Pues eso no sucede en el 2020. En el 2020 tenemos un importante incremento en la pobreza. Ya les voy a hablar de las rurales, que se diferencia en los centros urbanos. O sea, lo que jalonó más fuertemente la pobreza a que subiera de manera como no existía, desde que tenemos estadísticas, no había habido un incremento tan fuerte en un periodo, en un año, como la que sucedió ahora, que pasó en el nacional del 35.7 al 42.9. O sea, es un aumento enorme, aún después de la acción, como lo plantearemos también, de la acción del gobierno, de tratar de llegar con ayudas y con distintos, y de algunos gobiernos locales que estaban en capacidad de ellos. No pasó así en zonas rurales, ¿no? En zonas rurales, dos cosas: ni los ingresos ni el mercado laboral se deterioró, pero no en forma tan severa, también lo miraremos enseguida, como sucedió en las zonas urbanas. Y además las ayudas contribuyeron de alguna mejor forma, más focalizadas, porque se había puesto pues el ojo y la meta en fortalecer más las zonas rurales. Entonces allí pasa de 47.5. Un fenómeno paradójico que ya ustedes habrán oído mencionar es que pues esa brecha que tradicionalmente por la que abogábamos de que se debía cerrar y todo, la cerró la pandemia para mal, ¿no? Fue porque se incrementó la pobreza, tanto en las zonas más urbanas, pues en las cabeceras, como en el total nacional. En pobreza extrema también tenemos pues resultados muy graves, muy graves. La pobreza extrema, que era ya de un dígito a nivel nacional, incluso en algunas ciudades, como lo vamos a ver, era prácticamente pues muy cercana a cero, pasó en el promedio nacional de 9.6 a 15, explicada fundamentalmente por lo que sucedió en las cabeceras urbanas, en las ciudades, en donde la pobreza pasó, la pobreza extrema, o sea, las personas que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar su consumo básico de alimentación, ¿no? Pobreza, la que no es extrema, la otra es además de la alimentación, todo el resto de cosas básicas que necesitan las personas: vivienda, transporte, educación, etcétera. En este caso de pobreza extrema estamos hablando, algunos usan más el término hambre o indigencia para hablar, entonces las cifras son muy graves. También hay un ligero descenso en zonas rurales y un cierre de la brecha. Estos son los resultados agregados. Y con algún esfuerzo podemos ver la pobreza creció más en los departamentos con menor pobreza. Estuve leyendo un trabajo muy interesante que tiene el PNUD con el CESORE, ¿no? Sobre precisamente la región Caribe. Muy interesante. Allí ustedes, los que quieran profundizar, hay un muy buen análisis que salió antes de que salieran los resultados, pero presentaban una metodología de estimación de lo que podía pasar. Como ven ustedes, la línea punteada en estos gráficos que les voy a mostrar está mostrando los puntos porcentuales en que cambió la incidencia entre 2019 y 2020, ¿no? Entonces, como ven, es Atlántico, un departamento que tradicionalmente no tenía, pues tenía incluso una pobreza menos alta que el promedio nacional, era el único departamento de la costa, pues es uno de los que sufre un mayor incremento, pues cercano a 12 puntos de cambio, puntos porcentuales de cambio en la pobreza, y ahí ustedes podrán ver en menor proporción Bolívar, Cesar, Magdalena,
Córdoba están en círculo para que identifiquen cuáles son las barras: 2019 el azul, 2020 la naranja, y la azul y la verde y la amarilla, perdón, dan el total nacional, o sea, todos los que están a la derecha de ese total nacional son los que tienen mayores proporciones y por lo tanto Sucre también, aunque no hubo una gran variación, pues tiene una de las pobrezas, es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza. La pobreza extrema también creció de manera muy importante en los departamentos del Caribe, con excepción de Sucre. ¿No? Aquí también tenemos el mismo tipo de gráfico, las barras del 2019 son las azules, las naranjas del 2020, y esa punteada que está arriba está organizando dónde fueron los mayores incrementos en pobreza extremas. Como ustedes ven, la primera es Bogotá, ¿no? Donde hubo más de 8 puntos en pobreza extrema. Le sigue Atlántico, ¿no? Posteriormente, que tiene una pobreza extrema altísima, La Guajira, también se incrementa a cerca de 40% de incidencia. 40% de los habitantes del departamento de La Guajira tienen pobreza o atraviesan por pobreza extrema. Siguen Bolívar, Córdoba, Magdalena. Ustedes podrán revisar con detalle estas gráficas, que además están elaboradas con las cifras que hace 2 semanas. Ahora, en las ciudades también contamos ahora con las cifras no solamente de los departamentos, que conjugan realidades que muchas veces son diversas. Aquí están las de las ciudades capitales y sus áreas, en algunos casos en sus áreas metropolitanas. Y como ven, también es Barranquilla la que encabeza el más alto incremento de 15 puntos porcentuales en la pobreza, en solo Barranquilla. En Cartagena 13.5 puntos porcentuales, en Sincelejo 13.3, en Valledupar 12.5, en Montería 11.1 y en Riohacha 7.8, donde ya era muy alta, pues creció de manera muy importante, pero menos que en departamentos que en ciudades que tenían una menor pobreza. Igual en la pobreza extrema. Aquí tenemos esa Valledupar con un mayor incremento, 10 puntos porcentuales creció medida con estas estadísticas la pobreza extrema. En Santa Marta 9.6, en Cartagena 9.6, en Barranquilla 9.1 puntos porcentuales de cambio entre 2019 y 2020, o sea, en periodo muy breve, pues son incrementos descomunales. Sincelejo 8.9, Riohacha 8.2 puntos porcentuales. Como ven ustedes, además ayer me hacía notar, y voy a hacer aquí una breve referencia, no tenemos las mismas cifras desagregadas para San Andrés, ¿no? Es una gran omisión que ha tratado el DANE de solventar, y tiene unas muy buenas presentaciones tratando de trabajar con el censo 2018, que todavía se vuelven antiguas. San Andrés queda comprendido en otros centros urbanos, pero es imposible, no hemos tenido la posibilidad de identificarlo, pero ya me lo hacían notar ayer de la diferencia. Voy a mostrar algo en pobreza multidimensional, pero tengo muy poca información sobre los aspectos coyunturales que están mostrando esta cifra. Como les decía, los indicadores tradicionales que acabo de presentar, más basados en pobreza, hoy se complementan con medidas que se aproximan de mejor manera a las dimensiones de cómo medir la pobreza, ¿no? Y se compone de dimensiones o condiciones educativas, del hogar, de la niñez, de la juventud, de la salud, del trabajo, acceso, y esas se conjugan en estos índices de pobreza multidimensional que habían estado bajando hasta el 2019. Nos preocupaba un poco que se había perdido un poco la pendiente, o sea que el cambio no aparecía tan rápido, y no tenemos aún los resultados, esos salen en estos próximos meses, pero la mayoría de los departamentos ya en el 2019 reportan altas tasas de pobreza multidimensional. Más alta La Guajira, luego sigue Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, y Atlántico mucho más baja.
Allí al final, si ustedes ven, está San Andrés, en donde aparece el total, que es 8.2 de índice de pobreza multidimensional, muy cercano, un poquito superior al de Bogotá, que es 7.1, pero muy alejado de la situación de los otros departamentos. Esa información requiere ser contrastada con otros elementos de la situación del mercado laboral, sus vulnerabilidades y ahora recientemente puestas en total evidencia con el drama del huracán y que golpeó tan violentamente la isla. Ténganme paciencia, ya voy a terminar con todas estas cifras. Después de mejoras en la distribución del ingreso, que fueron muy importantes, o pues que lo veíamos como una tendencia favorable, el Gini volvió a subir. Y ya había empezado a registrar esa tendencia en el total nacional, ya alcanzamos a llegar a un Gini de 50, de 0.50 realmente, y ahora con la cifra del 2020 este subió a 54.4. Realmente es muy grave. El DANE ha estado sacando de manera muy ilustrativa y muy didáctica qué fue lo que pasó, y nos ha mostrado, yo la tenía, pero por no presentar y por no chiviar al DANE en cierta medida, que está haciendo una campaña didáctica muy importante por redes, mostrar cómo los ingresos de todos los distintos grupos de población, tanto de los de menos ingresos como los de más ingresos, se deterioraron, ¿no? En zonas rurales pasó que seguimos igual, ¿no? Digamos, o sea, no hubo un deterioro. No pasó nada, o sea, las zonas rurales son hoy un motivo pues de estudio muy importante. Ahora, la mayor desigualdad está de las ciudades en el Caribe, está en Riohacha, pero presentó un bajo crecimiento en los últimos resultados del 2020. Por el contrario, fíjense, en Cartagena, que no tenía tan alta el índice de desigualdad como estaba en Barranquilla, Valledupar, Montería, sí tuvo un crecimiento muy, muy importante en los índices de desigualdad. Bueno, entonces esto sí he dedicado pues una buena parte de este tiempo que me fue asignado a mostrar es que estos resultados nos están diciendo y nos pusieron de presente, o como dice acá la lámina que tengo, hizo más visibles las desigualdades estructurales que caracterizan a Colombia y también a América Latina: la alta informalidad, la desprotección social, nudos críticos por momentos en salud, en educación, la educación de los niños, que va a ser uno de los grandes temas del largo plazo y que va a ser más costoso y que todavía apenas las voces comienzan a hacerlo evidente. Por otro lado, también nos han mostrado, y les voy a mostrar, pero también muy brevemente, los nudos críticos, cómo acrecentó el trabajo no remunerado que se realiza en las ciudades o el trabajo de cuidado que realizan las mujeres, y hoy también todas las personas del hogar han tenido que concentrarse en el tema del cuidado de los niños, de ayudar con sus temas educativos, y eso ha planteado no pocos problemas. El desempleo ha sido alto. Ustedes tienen la barra azul, que es Colombia, y la naranja, América Latina. Siempre hemos tenido, por temas de crecimiento económico, voy a añadir también de mayor participación de la mujer, por temas demográficos, de una variación muy grande y muy rápida, hemos tenido una tasa de desempleo, incluso ahí la ven ustedes en el 2020, muchísimo más alta. Aquí en el desempleo urbano, de 18% en promedio siempre nos distinguimos en la región por eso. Y aquí está ya visto todo el año pasado, desde el 2015, pero en particular el 2020, como lo más grave de la crisis reflejada en el desempleo se dio entre mayo y junio, donde llegamos a tener tasas de desempleo de más de 20% en el nacional, en las cabeceras en el 29%, o sea, se ha venido recuperando, sin que todavía se consolide esa recuperación en tiempos recientes, pero estamos con tasas que superan el 15% en el nacional y el 17% en las ciudades. Como les decía, las mujeres presentaron las mayores
reducciones de su ocupación. En distintos países sucedió lo mismo. En Colombia, el desempleo de las mujeres o la ocupación se redujo 27%, el 30%, mientras el de los hombres en 18%, pero también vimos en otros países como Perú y Costa Rica, no me puedo detener en ellos, en eso. Ahora, la pandemia también ha evidenciado brechas en acceso a Internet, ¿no? Entonces, en la casa, todos necesitados o de estudiar o de trabajar conectados a una red, muchas veces no se cuenta ni con los instrumentos, ni con las conexiones, ni con los aparatos, a veces incluso con el conocimiento, y ese ha sido más notorio. CEPAL presentaba hace unos días de que los requerimientos no solo de infraestructura en los hogares, sino de tiempo de las mujeres para atender la educación, ¿no? Y para mantener a los niños, niñas, y mostraban precisamente cómo en el caso de los niños en el 20% más pobre que no tenían acceso a Internet son 80%, mientras que en el 20% que tiene mayores recursos, o sea, son otras formas de mirar esa desigualdad tan importante, los hogares sin acceso, sin los aparatos necesarios, son el 17%. Entonces, les muestra a ustedes las dificultades que atravesamos y que van a seguir. Ahora, la pandemia en últimas, con todos estos datos, desnudó la persistente desigualdad y algo que CEPAL ha llamado una cultura del privilegio. Recientemente se desarrolló el Foro de Desarrollo Sostenible y allí se planteaba esto. Las protestas sociales que desde finales del 2019 se han originado como en el rechazo al lento progreso social, a la concentración de la riqueza, también al deterioro ambiental. Y a las instituciones de las cuales nos hablaba tanto el profesor Rodríguez Posé, tienden a reproducir el comportamiento de los agentes con poder económico o político, como un sesgo a favor de las rentas derivadas de la propiedad de recursos naturales o de activos financieros. Todo eso ha configurado, y seguramente los sociólogos y los antropólogos, todos los científicos sociales, nos han aportado cómo toda esta que ha llamado CEPAL cultura del privilegio se deriva pues históricamente de unas relaciones coloniales que ha vuelto naturales las jerarquías sociales, las desigualdades, la discriminación y la falta de acceso a las oportunidades de progreso, a los activos productivos y a la deliberación política. A pesar de los avances en los últimos años, encontramos que todavía no son suficientes y que las personas protestan precisamente por esto que sucede, y lo vemos con particular intensidad. En general, lo que ha visto relevado o hecho más evidente con la pandemia es una serie de poblaciones más afectadas: las mujeres, los estratos de ingreso bajos y medios, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas, los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas en situación de calle. Y en unos ámbitos que también son el foco de muchas de nuestras políticas: salud, nutrición, educación, ingresos laborales, trabajo infantil, acceso a servicios básicos, incluyendo tecnologías digitales, el trabajo de cuidado no remunerado y, ¿por qué no?, también que se presenta frecuentemente en nuestras informaciones, toda la violencia intrafamiliar. Entonces, todo eso es lo que ha exacerbado y que nos configura como todo un elemento de contexto, ¿no? Que no es nuevo, que está mucho más acentuado ahora por la pandemia y que ha planteado una serie de desafíos de las políticas públicas para lograr una sociedad más incluyente, en donde quiero destacar el rol de los gobiernos locales. Desde hace un par de años hemos estado trabajando, pues mucho más tiempo, pero ha habido como una alineación de académicos, de tecnócratas, incluso de los planes de desarrollo, han mostrado cómo es necesario persistir y afinar la política de reducción de pobreza, políticas para proteger a los vulnerables y acelerar la reducción en zonas rurales, era lo que se planteaba. La desigualdad, a pesar de haber descendido, se mantuvo, como ustedes lo acabaron de ver, en niveles muy altos, subió en el 2020. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar en políticas para favorecer los ingresos de los más pobres y situar la desigualdad en el centro
de nuestro trabajo. Enseguida, ¿cómo es el desarrollo regional diferenciado? Lo mencionaron todos los alcaldes, siempre lo decimos, tenemos un país que es heterogéneo. ¿Cómo lograr esas políticas del desarrollo territorial diferenciado? Y cómo el papel central es el del empleo y la generación de ingresos, y no solamente las medidas de política social que son remediales. Les voy a recordar brevemente que el plan de desarrollo actualmente vigente, que además se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, planteaba que una de las herramientas era conectar territorios, gobiernos y poblaciones, ¿no? Y que tenía incluso metas y distintas políticas que tampoco voy a nombrar, pero a través de eso, o sea, las agendas nacionales también han tenido planteadas esas alternativas, y las agendas internacionales en la cual los países, o que ha sido determinada por los países en las asambleas de Naciones Unidas, ¿no? Como agendas integrales nos están todos aportando elementos a cuáles son esas tareas que se deben precisar para nosotros superar esos problemas que vimos, ¿no? En la dimensión social, cómo está articulada con la dimensión ambiental, nos dice esa agenda, con la dimensión económica, cómo esas conexiones entre la dimensión económica y la dimensión social son empleo y capacidades, cómo esa dimensión social y la ambiental es adaptación y resiliencia, y cómo esa ambiental y económica es cómo logramos con la innovación tecnológica y la inversión, ¿no? A hacer lo que tenemos que hacer, pero cada vez contaminando menos, protegiendo más el medio ambiente. Son elementos que la agenda o los objetivos de desarrollo sostenible, como lo decimos aquí, es un compromiso, ¿no? A garantizar los derechos, es un lente, ¿no? Que está muy detallado a través de los 17 objetivos que los planes de desarrollo nos contemplan, a veces de una manera mucho más formal, a la que hay que darle vida y capacidad de transformar nuestras realidades, y es una oportunidad sin duda para fortalecer las políticas públicas de desarrollo, por eso lo estamos nombrando acá. Comienzo a concluir con el tema de los retos desde mi punto de vista para lograr una sociedad más incluyente. Uno sobre el cual tenemos pocas cosas que hacer es el envejecimiento de la población, pero sin el cual no podemos programar bien. Cómo atender esas tensiones intergeneracionales que ya nos aparecen evidentes. El del territorio, que lo voy a dejar de últimas, porque ahí estamos trabajando y tengo algunas cosas que decirles, cómo entender y aprovechar la heterogeneidad de Colombia, las políticas de desarrollo territorial, el cierre de brechas urbano-rurales, el de las instituciones, estoy de acuerdo con los que han planteado, cómo lograr una estructura fiscal que favorezca la equidad, cómo se prioriza y se hace más eficiente el gasto público para la recuperación y la transformación económico-social, y cómo la transformación productiva, ¿no? Hacia sectores que sean ambientalmente sostenibles a través de la innovación. Su principal fin debe ser la generación de empleo, que es lo que le va a dar. Muy poco, porque no me voy a detener en el tema, es algo que trabajamos, pero el tema del envejecimiento poblacional a distintas velocidades, dependiendo del territorio. El Caribe todavía es una región que tiene muchos rasgos de no haber hecho todavía la transición demográfica completa, que sí en otras regiones del país, aquí y en algunas ciudades, algún trabajo de eso hacíamos para la misión de ciudades, mostraba precisamente eso. Pero eso es un elemento que voy a tener en cuenta y, como les digo, solamente es como para no olvidarlo, ¿no? Se nos extinguen o se nos extinguieron, yo creo, ya las oportunidades de una población joven creciente, y hoy tenemos grandes desafíos de dar empleo a la que empieza a ser adulta y sobre todo a la creciente población mayor, ¿no? Que no siempre ha contado y que la mayoría no tiene como las garantías de tener una protección a la vejez, y que ha generado no pocos. Ahora, el país reclama políticas públicas diferenciadas. Déjenme que yo les diga eso, porque ha sido la constante tanto en la misión de ciudades que está ahí mencionada, como en la misión de transformación del campo, como en los trabajos que ahorita realizamos para mirar más esa interfase rural-urbana como propósito de desarrollo. En todas ellas estamos diciendo que debemos como superar una dicotomía rural-urbana.
¿no? Y plantearnos esquemas mucho más integrados en los territorios. Y sobre eso particularmente es que quiero plantearles 3 ejes de acción que tienen que ver con instituciones precisamente y con una particular insistencia. Yo creo que en eso uno cambia de opinión, matiza. Yo soy insistente en el tema de fortalecer los ingresos propios de los gobiernos locales. Voy a complementar a los alcaldes que hoy dijeron, es para ejercer su autonomía. Es que necesitamos alcaldes que no tengan que hacer tantos viajes a Bogotá. Sí, necesitamos alcaldes que tengan allá los instrumentos, que probablemente necesiten concursos técnicos, como en muchas cosas lo necesitamos, pero que tengan la posibilidad de decidir hacia dónde orientan su desarrollo, como en casos exitosos como los que nos mostraban lo han hecho. También necesitamos innovación en los programas sociales. Ya voy a decir también brevemente qué. Y necesitamos fortalecer esos vínculos rurales urbanos, o sea, trabajar más en esa nueva categoría que les planteaba, que es el territorio. En instituciones, un breve recuento, una breve mención, las políticas sociales del siglo XXI están basadas en derechos. Esos derechos son explícitos, están garantizados y son exigibles. Y exigen definir cuáles son los niveles de fuentes de financiamiento y la institucionalidad social que los va a hacer posibles, ¿no? Y en ellos el tema fiscal continúa siendo un motivo de preocupación, ¿no? Es importante la preocupación macroeconómica, yo no la desconozco, pero creo que es también cómo vamos a cumplir con todos esos derechos, cómo mejorar el impacto redistributivo, cómo logramos reducir la evasión, fortalecer los ingresos de los gobiernos locales. Voy a insistir en esto, la limitada autonomía de los niveles de gobiernos subnacionales ha impedido la fijación de prioridades locales. Las reformas tributarias, ustedes lo saben, han fortalecido mayoritariamente los ingresos del gobierno central. La alta participación, pues que ya mencionaban varios de los expositores y Jaime en su introducción, de los gobiernos locales en el gasto en Colombia hace que no tengamos las instituciones necesarias para desarrollar una corresponsabilidad que lleve a cumplir las metas de desarrollo que se fija de manera diferente, dado sus realidades, cada alcalde. Entonces necesitamos mayor autonomía. La reciente comisión de estudios sobre el sistema tributario, algunas cosas le planteaba al gobierno. Se necesita fortalecer, avanzar en autonomía, mejorar la ejecución del gasto, pasar del tema de insumos al del resultado, no cualquier resultado, con el control del ciudadano. Se requieren innovaciones institucionales, incluso mayor participación ciudadana. Me encantó oír eso de muchos de los alcaldes. Nuevas métricas, información y análisis, fortalecer más la evaluación, actuar y ustedes aportaban unos elementos que yo me permití, priorizar, ¿no? Eso es tan importante. Yo sé, Lucía, voy a terminar en 5 minutos. 5 minutos. Políticas públicas requieren especialidad, flexibilidad, enfoque de territorio. Conectar las agendas de desarrollo rural urbano, igualar las oportunidades en acceso a bienes públicos de calidad y programas innovadores para la pobreza. Tengo 1 minuto, voy a concluir mostrándoles todo el tema, la tributación territorial. Ustedes tienen que ver que los gobiernos locales son solamente esas barritas grisecitas que están allá arriba, y eso ha venido concentrándose a lo largo de los años. Ahí están hasta el 2019. Aquí está cuánto es el del recaudo tributario, lo maneja el gobierno central. Entre el 2000 y el 2018 es el 80% y muy poco. Los municipios han tenido alguna mayor participación, los departamentos no. Entonces, las mismas conclusiones que sacábamos en este aspecto, cómo tenemos que mejorar y fortalecer esos ingresos, para que, ahí doy algunos datos sobre cómo los impuestos subnacionales no superaron el 18% del total, cuando el gasto que dirigen todos estos alcaldes es el 30% del total del gasto público. Entonces necesitamos todas esas nuevas, fortalecer estos temas que han sido. En los programas sociales,
no es solamente el programa social, sino cómo lo articulamos con políticas económicas, laborales y de los respeto. Voy a decirlo únicamente de esa manera, y es cómo articulamos lo económico y lo social. No, eso no es justo de que hay unos hogares que reciben transferencia. ¿Cómo hacemos más explícita y buscamos cuáles son? Hay pilotos exitosos de los cuales tenemos que aprender. Y finalmente, todo el tema de los vínculos rurales urbanos que hoy nos ocupa particularmente en la oficina de CEPAR y Bogotá, en trabajar y en reconocer cómo el tema de desarrollo es un tema de flujos, interacciones, intercambios, interdependencias, conexiones, tejidos, red, entre personas, entre ciudadanos, entre actores del territorio, entre empresarios y ciudadanos, entre estos y los gobiernos locales, que articulan ideas, personas, recursos naturales, información, etcétera. Son estos. Otra manera de verlos, de llamar el desarrollo sostenible, la integración espacial, la inclusión social, solo es posible cuando tenemos este tipo de relaciones que son continuas, iterativas, recíprocas. La relación entre lo rural y lo urbano tiene que ser recíproca, ¿no? Es porque nos conviene tanto desde lo rural como lo urbano. Yo a veces lo planteo al contrario, le conviene más a lo urbano el mejor desarrollo y las mejores oportunidades rurales que al mismo sector rural. Muchas veces hemos dicho cuáles son esos intercambios, son generalmente de bienes, de servicios, los conocemos mucho, de recursos naturales, ¿no? Cómo dependemos de mucho del cuidado de las fuentes de agua, de las distintas, de los territorios rurales, ¿no? También de las relaciones que hay la población, las poblaciones regresan a sus sitios, hay trabajadores, colonias, hay espacios culturales, ferias, fiestas, deportes. Si dirán los de la costa, nos tienen que enseñar a los demás todos esos carnavales y festivales exitosos que vuelven y generan esquemas de cohesión social muy importantes como vínculos muy especiales para el desarrollo y sin duda el tema institucional. Pistas, solamente unas pistas. ¿Cómo lograr una política social inclusiva? Preguntarse cuáles son esos canales de participación que tiene el gobierno, a quiénes se está representando, a quiénes beneficia, a quiénes se quedan por fuera y cómo incluirlos. La ayuda de esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen distintas metas y que todos los alcaldes han empezado a involucrar en sus planes de desarrollo son fundamentales. Hay un reconocimiento necesario y participación a poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas o dejadas atrás, mujeres, diversidad funcional, afro, etnias, rural disperso, jóvenes, LGTBI, víctimas de la violencia, combatientes. Incorporar la perspectiva de inclusión en las políticas públicas totales, parte del reconocimiento de esas poblaciones que han sido históricamente excluidas, de esas minorías, visibilizar los emprendimientos comunitarios que trabajan en pro del desarrollo del medio ambiente, apoyar procesos, organizaciones y emprendimientos territoriales que promuevan el cuidado, fomentar políticas de desarrollo regional con enfoque de sostenibilidad ambiental. Hay una lista, y CEPAL también la ha complementado, enorme de nuevas actividades que tienen que ver con ecoturismo, agroecología, sistemas de cuidado, protección de la diversidad, producción orgánica, semillas, gastronomía local, comercialización de productos regionales y locales. Agregaría aquí turismo, de sonce libre, conservación, restauración de sistemas ecológicos muy importantes para esto. Con todos ellos, con acción por el clima, vida y ecosistemas terrestres, vida submarina, valorando esos espacios verdes. Los planes de desarrollo de los alcaldes, yo pido siempre estar en los comités que evalúan porque me encantan las historias, me llenan de optimismo de ver que en municipios muy pequeños, como lo decía hace un momento Alexander, hay unas oportunidades de progreso enorme, que las asociaciones han hecho cosas maravillosas y están puestas ahí. Esos son mis temas, les agradezco mucho, me pasé unos minutos, pero no quería dejar de decirles esto y espero que encuentren ahí algunas pistas innovadoras para toda esa función que hoy, que más que en cualquier otra circunstancia, considero muy relevante de los alcaldes locales y de sus instituciones. Muchas gracias.
Gracias Olga por esa presentación tan interesante que ha tenido también mucha réplica en redes sociales. Te invito y los invito a que nos sigan en Twitter con @CasaGrandeCaribe. Y quiero darle paso entonces, agradeciendo a Olga muchísimo su presentación, a Rafael Archbold, quien nos acompaña desde San Andrés Islas para darle comentarios a la presentación de Olga. Rafael tiene formación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y es miembro de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, amigo de esta casa que nos acompañó también nos ha acompañado desde 2017. Rafa, te vemos. Enciende tu cámara para que todos podamos verte y ver cómo está San Andrés en este momento. Hola Lucy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contento, feliz de estar con ustedes. Agradecerte por toda la gentileza y soportarme acá a Casa Grande Caribe por este gran esfuerzo. Jaime Bonet, por supuesto, por su empeño y su compromiso con este gran proyecto. Por supuesto, a la doctora Olga Lucía Acosta, a quien tengo un inmenso aprecio por su trabajo y por esta conferencia, esta aproximación que nos ha dado a lo que son las políticas públicas y lo que los gobiernos locales deben asumir para edificar y construir una sociedad incluyente. Quisiera comenzar mi intervención diciendo que siempre la doctora Olga Lucía nos conduce a ver con mayor claridad lo que está pasando en nuestras regiones con sus trabajos. Solo haré una pequeña intervención previo a decir lo siguiente, siguiendo el orden de las intervenciones de esta mañana, que me quedaba un sentimiento, una sensación agridulce. Por una parte, ver a los alcaldes de Pasto, Cincé, Montería contándonos sus experiencias positivas y desde lo personal sintiendo la tristeza de que allí no pueden estar nuestros últimos gobernadores de las islas, porque finalmente fracasaron en su intento de conducir los destinos del departamento. Eso realmente me llena de tristeza y me hacía valorar mucho más ese gran trabajo del que nos hablaban y el reconocimiento que tenían, lo miraba en el chat, los alcaldes de Montería, Cincé y Pasto. Para ellos un gran abrazo. Quisiera hacer un comentario solo respecto, primero, hacerle a la doctora Olga Lucía que nos contara brevemente por qué no nos incluyó o por qué en el documento no aparecía el archipiélago. ¿Sí me escucha en este momento? Aquí estoy. Ahí está Olga. ¿Sí me escucha? Sí, Rafael. Sí, señor. Rafael, brevemente te voy a decir, el DANE tiene una recolección de las cifras de pobreza por ejemplo, que yo presenté con tanto detalle para el Caribe, solamente hasta el 2016, desagregadas para San Andrés en un trabajo estadístico muy particular. En cambio,
en las cifras recientes, no es que no esté San Andrés, es que aparece agregada en otras cabeceras municipales. Entonces, no me es posible desagregarlo. ¿No? Incluso después de tu observación valiosa y la que yo comparto completamente, solamente tenemos pobreza multidimensional. El DANE tiene un muy buen estudio, muy reciente, una presentación con algunos aspectos del mercado laboral, con algunas desagregaciones que fue posible sacar para San Andrés, en donde, curiosamente, contraria a la situación puramente actual que se vive después de la pandemia o en curso de la pandemia y más del desastre natural que acaban de pasar, todavía no tenemos datos que puedan reflejar esa situación. En general, los datos muestran unos buenos niveles comparativos con el país de San Andrés, lo cual resulta paradójico no tener datos de ahora. Yo con eso te respondo, sé que no es suficiente esa respuesta y que debemos seguir haciendo operativos especiales para podernos comparar y tener las cifras actualizadas como existen para los otros departamentos del Caribe, Rafael. Gracias, de verdad que me anima y nos llena de esperanza en la medida en que ese compromiso viene realmente de alguien que siente y quiere a las regiones como eres tú. Yo quisiera para aportar en ese sentido que en las islas, en el archipiélago, en la región Sea Flower, como está determinada en el plan de desarrollo, no solamente es el tema de la pandemia, seguido o casi en simultáneo con la pandemia, un problema que aflora las circunstancias estructurales de pobreza y de dificultades de la población del archipiélago, está en los fenómenos naturales que nos han tocado. Antes del Iota, menciono al Katrina y es necesario hacerlo porque allí hay un saldo negativo, porque el Katrina, que debía ser o estar como un campanazo de alerta para el gobierno nacional, no lo fue, y sencillamente la unidad del riesgo no avanzó en ninguno o en casi ninguno de los compromisos que había adquirido con la comunidad de las islas. Por tanto, el resultado de las marejadas ciclónicas del Iota pudieron y fueron tan devastadoras para la isla de Providencia, la isla destruida en, bueno, las imágenes ya por todos conocidas, en casi un 93%. Adicionalmente a esa situación que genera problemas estructurales y que mencionabas, está el asociado a las tarifas dolarizadas en el puerto departamental, que no es otra cosa que un muelle de supervivencia. Sin embargo, por artilugios y golpes de mano que se hacen a nivel central, de la noche a la mañana nos convertimos en un puerto que cobra las mismas tarifas de los puertos, no sé, del Atlántico o del Pacífico, cuando el puerto de San Andrés es un puerto al que solamente llega la comida, lo que las personas consumen en la canasta básica. Digamos que allí es tarifas dolarizadas que afectan el costo de los productos básicos versus personas que devengan salarios en pesos. Allí hay digamos que una desigualdad que angustia permanentemente el tejido social
y pone a las personas en unas dinámicas que podrían eventualmente generarles otro tipo de dificultades. Mencionabas en el documento, en la conferencia, el acceso a Internet, cómo este se ha venido incrementando. Sin embargo, en las islas, a pesar de tener un cable submarino que se supone nos iba a colocar en el mundo digital con mayor velocidad, se ha convertido en el Internet más caro del país. Entonces, no solamente los asuntos ocurridos con el fenómeno, con la pandemia, sino unos saldos que traemos desde hace bastantes años y que no son atendidos de manera oportuna. Yo quiero detenerme y dedicarle un instante a la institucionalidad del DANE en las islas. El DANE no tiene cifras creíbles para el archipiélago. Es importante reconocer que habitamos un maritorio, un territorio líquido, como nos cuenta la doctora María Matilde Rodríguez en varias de sus tesis, un territorio líquido, un maritorio, y donde, a diferencia del resto del país, la superpoblación no es un problema para nadie. Aquí sí lo es. Y vemos cómo a partir de la catástrofe del Iota, el único instrumento jurídico que teníamos para, digamos, que darle un poco de control a la población fue modificado por el gobierno nacional a efecto de poder atender. Entendemos que hay que llevar personas a Providencia a realizar trabajos, y eso está bien, es comprensible. Sin embargo, hay una gran preocupación que puede terminar afectando lo que se haga en materia de políticas públicas hacia el futuro, porque estas personas, 100, 200, 500, no son sujetas de control. O sea, no sabemos cuándo van a regresar a sus lugares de origen. Y hay mucha preocupación en la comunidad de la isla de Providencia y en San Andrés respecto de ese tema, porque es claro que aquí, que es un problema la superpoblación, que no lo es en otras partes, abrir esa compuerta sin control genera lo que ha sido un problema desde mucho antes para las islas. Yo, uso para ser cumplido con el tiempo. Creo que la doctora Olga Lucía nos ha hecho una maravillosa intervención y nos ha regalado algo que para mí es sumamente valioso. Nos ha dejado unas pistas para la adaptación local en varios aspectos. Primero, para construir políticas públicas y, por supuesto, para nosotros, los que vivimos en la región Seaflower, en el archipiélago, para tener en cuenta para los efectos del cambio climático. Esas que son variables, que no están de manera directa y permanente en otras regiones del país, por supuesto que también las afectan, pero no en la forma en que afecta a quienes estamos en un territorio, en un maritorio, donde estamos rodeados del océano y centrados en escasos 35, 40 kilómetros cuadrados de tierra. Esa es, digamos, que los comentarios que puedo hacer en este momento a la intervención, a la ponencia maravillosa de la doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias a Olga también. De verdad, muchísimas gracias por haber formado parte de este nuevo evento de su casa, la Casa Grande Caribe. A ellos muy amables, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el segundo y último panel de esta jornada.
Acá vamos a tratar todo lo que tiene que ver con experiencias internacionales de fortalecimiento de gestión local. Este panel es moderado por Rocío Mendoza Manjarres, quien es psicóloga, magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en lo que es planeación, coordinación, de evaluación de programas y proyectos de desarrollo, y actualmente es la directora del departamento de la oficina del Centro de Consultoría y Servicios de la Universidad del Norte. La acompañan Carolina España, directora de la CAF en Colombia, Mario Pezzini, quien es director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. También están con ella Alberto Leighton, especialista líder en el sector público del Banco Mundial, y finalmente Emilio Pineda, jefe de la División de Gestión Fiscal del BID. Rocío, muchas gracias a todos los invitados también, muy agradecidos por entrar el día de hoy a esta su casa, la Casa Grande Caribe. Muy buenos días, muchísimas gracias. Otra vez les doy la bienvenida a todos estos panelistas a la Casa Grande, donde hay espacio para todos. Estamos felices que se hayan involucrado y son nuestros vecinos, nuevos vecinos, así que espero que se queden en la Casa Grande por mucho tiempo. Este panel es muy importante. Creo que a lo largo de todo el webinar hemos hecho énfasis, y uno de los aspectos que desde el inicio hemos enfatizado en Casa Grande Caribe es el rol que tienen los gobiernos locales para contribuir a cerrar brechas sociales de nuestra región, con otras regiones del país y también con los indicadores y el promedio nacional. Para la implementación de todas estas estrategias, todos los planes que los gobiernos se trazan y aumentar su autonomía, como nos decía Olga Lucía en la anterior conferencia, hay dos variables importantes. Aumentar esos esfuerzos para incrementar la eficiencia del recaudo y mejorar la calidad del gasto. Hemos visto también experiencias exitosas que, a pesar de las dificultades y las limitaciones, hay muchos casos en los cuales los gobiernos han podido realizar acciones con impacto exitosa. Lo vimos en el primer panel, donde invitamos a todo este grupo de ex alcaldes, ex dirigentes, que nos contaron de todos esos logros que en su momento lograron generar por sus regiones. En otros casos, infortunadamente, los gobiernos presentan barreras de distinta índole que no les permiten alcanzar estos objetivos que se trazan en sus planes de desarrollo. Los organismos multilaterales tienen una amplia experiencia en el apoyo a la gestión local. Los organismos multilaterales han contribuido a través de distintos proyectos, distintas iniciativas al fortalecimiento de la gestión de estos gobiernos. Creo que valorando la experiencia que se tiene por parte de ellos, el propósito de este conversatorio particular es conocer aquellas estrategias que han resultado positivas en el mejoramiento de la eficiencia de las administraciones públicas subnacionales, y también identificar aquellos factores que permitieron el éxito de esta implementación, de la implementación de estas estrategias, y las principales barreras. Creo que más de 200 personas que en este momento nos acompañan a este webinar y a este conversatorio, creo que les va a ser de mucho agrado escuchar la visión de ustedes. Nuevamente, gracias. Yo quisiera arrancar por una primera pregunta, y es que de pronto no conocemos lo que ustedes hacen y los esfuerzos que hacen sus entidades para fortalecer y promover la calidad de los gobiernos locales. Así que me gustaría, en una ronda muy breve, que nos contaran, para que nuestros vecinos, que en este momento también están en Casa Grande, más de 200 personas, sepan qué hacen sus entidades para fortalecer y promover la calidad de los gobiernos locales. Algo muy general que nos permita ponernos en contexto y que ellos identifiquen el rol de cada una de sus organizaciones. Si quieren, le doy la palabra. Podemos dar aquí en el orden que me aparece en la cámara a Carolina, a Alberto, a Mario y a Emilio. ¿Les parece? Entonces, cuéntenos qué hacen sus instituciones. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias a Casa Grande por esta invitación, y también al doctor Jaime Bonet, y aprovecho para felicitar por el evento. Bueno, rápidamente un poco les quería comentar las 3 líneas principales que tiene la CAF para fortalecer la gestión de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y en realidad podemos decir que tenemos 3 bien definidas, que son, en primer lugar, la capacitación,
En segundo lugar, la agenda de ciudades inteligentes y municipios digitales en el marco de la innovación digital del Estado. Y una tercera línea de trabajo que es la agenda de evaluación de impacto y aprendizaje de políticas. La capacitación pues tiene ya sus inicios desde hace más de 20 años, donde cuando CAF, preocupada por la gestión pública de los subnacionales y su capacidad para poder gestionar los proyectos, pues decidió impartir un programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, y uno de transformación para el liderazgo. Ese programa se desarrolló conjuntamente con la Universidad de George Washington y se impartió en toda la región con alianzas a través de alianzas con universidades, en el caso colombiano fueron la Universidad del Rosario y el ICESI. En la costa Caribe fue ampliamente diseminado, es un programa que ya se ha terminado, pero tuvo más de 20 años, donde tenemos importantes egresados de la costa Caribe y donde hubieron pues proyectos muy interesantes de cada uno de los participantes. Por otra parte, hemos desarrollado una plataforma de capacitación virtual para hacer masivo la capacitación a todos los funcionarios públicos de nivel nacional y de nivel subnacional en toda la región. Y ahí tenemos una batería de cursos masivos en línea, de 19 cursos, donde tenemos temas de gestión pública, temas de transformación digital, inclusión financiera, temas de gestión de infraestructuras de agua y saneamiento, una cantidad de cursos que ayudan a fortalecer esa gestión pública y que están abiertos en nuestra página web sin ningún costo. También tenemos algunos diplomados en gestión de APPs, y por otro lado en inclusión financiera y en gestión pública aplicada. Eso por todo lo que tiene que ver con la línea de capacitación. Luego, con respecto a las ciudades inteligentes y municipios digitales, ahí el objetivo es justamente mejorar el servicio al ciudadano, mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración y también la transparencia de estas gestiones, ¿no? Y principalmente esto se logra a través de una estrategia de transformación digital, de datos abiertos y gobiernos abiertos y digitalización de servicios. Esto complementado también con la consolidación de los ecosistemas GovTech. Por otra parte, tenemos una última línea de trabajo que es la evaluación de impacto y el aprendizaje de políticas públicas. Aquí trabajamos con los diferentes gobiernos locales o instituciones públicas autónomas en las evaluaciones de impacto y buscamos lo que es generar una agenda de aprendizaje dentro de las instituciones públicas. Y básicamente nuestra hipótesis es que trabajando de la mano con estos equipos involucrados, pues se empiezan a generar un conocimiento de los procesos y además se empieza a generar una mayor demanda por esa toma de decisiones basadas en evidencia. Esto un poco, la idea es crear un grupo de aprendizaje interno que ayude a mejorar la gestión pública constantemente. Yo lo dejaría ahí en aras del tiempo y te cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. Por temas de agenda y de tiempo, le podríamos dar la palabra, por favor, a Mario, al señor a Mario Pesini, director del Centro de Desarrollo de OSD. Sí, muchísimas gracias, un gusto estar juntos. Lo siento mucho, pero aquí en París tenemos una regla de policía muy seria, entonces me toca ir en poquísimos minutos. Lo siento, pero empezó más tarde.
la iniciativa. No, nada más por decir que nosotros como organismo multilateral trabajamos principalmente con gobierno nacional. Entonces la cuestión que se pone para nosotros es de explicarle a los gobiernos nacionales porque hoy el tema de la autoridad local y del desarrollo territorial es tan fundamental, incluido por su cargo específico. Aquí hay tres argumentos que me parecen fundamentales. El primer argumento es que todos estamos afectados por el COVID y por la necesidad de una represa de la crisis más fuerte que tenemos en memoria humana vivente. Entonces, ¿qué hacer en este marco? Bien, el tema del desarrollo regional por mucho tiempo fue considerado un tema de redistribución. Tomar a la región rica por darles a las pobres con un grande Robin Hood que era el Estado Nacional, que debía hacer esta operación. Bueno, hay una otra dimensión que se olvida y que permanece fundamental. Es que la herramienta por el desarrollo, por el crecimiento, está en cilindros que son regional. El motor nacional no existe sin este cilindro. Y mucha oportunidad al desarrollo no se disfrutan y son locales. Por esto, incluido en una lógica de crecimiento nacional, uno no puede olvidar la dimensión local. Segundo, nosotros le recordamos siempre un otro aspecto fundamental, que es extraordinariamente urgente. Me permitan de dar un ejemplo de hace algún año. Un país que por 10 años ha tenido 5% de crecimiento cada año, con un déficit primario menor de 3%, con un enrollment en la escuela primaria muy elevado, cayó en una crisis social mayor. Se llama Tunisia. Túnez ha reescrito su constitución. Ahora Chile pasó por fenómenos similares. Brasil, hay Tailandia que fue afectada por lo mismo fenómeno. Las dientes de un economista como yo soy, y lo siento porque somos extraordinariamente pobres en el análisis económico y social, no ven el discontent, el malaise, como se dice en Francia, social que existe extraordinariamente fuerte. Ahora, ¿dónde se expresa esto malaise? En una demanda por tener voz. Ahora, la voz de un ciudadano no se exprime a nivel multilateral global, se exprime a nivel local. La gente quiere de contar y de hablar donde vive y quiere que se mejore el lugar donde vive. Aquí una segunda exigencia que notamos en los planos de desarrollo nacional. Un plan de desarrollo nacional no puede ser deductivo de una burocracia nacional, debe construirse de abajo arriba. Entonces, involucrar los ciudadanos en este movimiento. El tercer punto es muy claro, la crisis medioambiental es evidente sobre los ojos de todos. Lo vivimos en el agua que tomamos cada día y lo vivimos en la calle que está llena de CO2. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dónde está un nivel de intervención? Por supuesto global, pero hay muchísimo a hacer a nivel local, sobre todo en la mitigación del problema y en la adaptación también. Por toda esta razón, el nivel pertinente es local. Ahora, ¿cómo podemos pensar que el local sea una simple aplicación de estándar nacional? Por toda esta razón, incluido cuando no estamos hablando a la autoridad local, pero hablamos a la autoridad nacional, todo esto es indispensable. Debemos reconstruir el paradigma de la política territorial. Los organismos internacionales son culpables porque en los años 60 y 70 la abandonaron. Los proyectos integrados de desarrollo rural fueron destruidos. África ha pagado muchísimo por esto, pero también América Latina. Ahora debemos recuperar este error grave de ideología económica y debemos reconstruir una política territorial fuerte en todos los países. Y los actores principales son la autoridad local. Lo siento con esto, pero quiero que la policía francesa no me pone preso, entonces lo debo dejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario Pesini, por acompañarnos y ojalá que no lo multen, ni más faltaba. Bueno, continuamos aquí el panel, retomamos con la pregunta y era una breve descripción de lo que hace su entidad frente al fortalecimiento de los gobiernos locales, unas grandes líneas que le pongan contexto y pongan en contexto al público en este momento. Muchas Entonces, gracias. ahí sí seguimos con el orden. Y después Emilio.
Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias y muchas gracias también a Casa Grande Caribe por esta invitación y esta oportunidad de tener este diálogo con los colegas. Creo que estamos tocando un tema crítico para el desarrollo y por lo tanto para nuestras organizaciones. Fue bueno que Mario nos diera, digamos, ese contexto un poquito más estratégico para ver dónde estamos operando, pero yendo un poco más a la pregunta tuya y desde la perspectiva del Banco Mundial, simplemente compartir que es muy similar a lo de Carolina, ¿no? Son áreas muy comunes en las que intervenimos. En el caso del Banco Mundial ya son las últimas 2 décadas que se ha ido acomodando la organización hacia las demandas de los países por apoyo a nivel de los gobiernos locales y del desarrollo local en particular. Lo que hacemos nosotros es tratar de entender a nivel de cada país el contexto en el que operan estos gobiernos locales, porque se está dando un proceso permanente de desarrollo de la descentralización fiscal en el cual se van delegando cada vez más responsabilidades, más recursos a los gobiernos locales, y estos gobiernos locales enfrentan esta dificultad de la absorción y de la capacidad de responder en la gestión pública. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es también trabajar mucho a nivel nacional desde el punto de vista de entender esos sistemas, de tratar de compartir la experiencia internacional y de ver cómo los diferentes modelos de descentralización se acomodan a cada uno de los países. Ese es un nivel, digamos, a nivel de lo que son las políticas generales. Y más a nivel local es de tratar de entender también dónde están las mayores dificultades que tienen los gobiernos locales para responder, para implementar los programas, para implementar el gasto público, para brindar los servicios públicos. Actualmente existen, digamos, ciertas líneas estratégicas que se están volviendo cada vez más importantes, como son, por ejemplo, esta que se mencionó, el cambio climático, o ahora el proceso de digitalización que se expresa en esas ciudades inteligentes que nos mencionaba Carolina. Estos son, digamos, instrumentos estratégicos que se tienen que implementar a nivel local y son capacidades que se deben desarrollar. El Banco Mundial lo que hace es trabaja con diferentes instrumentos. Tenemos instrumentos analíticos que básicamente lo que hacen es tratar de recuperar la experiencia internacional, aplicarla en los ámbitos locales de cada país y tratar de ofrecer algunas reflexiones sobre cómo mejorar la gestión local basado en esa experiencia internacional. Y tenemos también programas específicos de apoyo a los gobiernos locales. Algunos vienen acompañados de apoyo financiero a través de los préstamos o los mecanismos que tenemos de financiamiento, normalmente intermediados por el gobierno central, y otros que son más específicos de apoyo y asistencia técnica específica a los gobiernos locales. Ese es, digamos, el paquete que se ofrece. Ya el contenido de eso tal vez lo podemos discutir en las próximas preguntas que tienes preparadas. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Alberto. Emilio Pineda, del BID, por favor. Muchas gracias, Rocío, y muy buenos días o tardes tengan todos ustedes. Para mí, a nombre del BID, es una satisfacción y es un placer participar en este foro de Casa Grande, y también un saludo y agradecimiento muy particular a Jaime Bonet, nuestro querido ex colega, ¿no? Para nosotros, desde el BID, el apoyo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, territoriales, es una prioridad, y eso se muestra en el número y decenas de operaciones, tanto de préstamo como de cooperación técnica, que hemos dedicado en los últimos años. Desde el BID tenemos una estrategia que orienta nuestro trabajo a fortalecer tanto a los entes rectores que a nivel nacional interactúan con los gobiernos locales y departamentales, como fortalecer a las propias entidades territoriales en la mejora de 3 dimensiones fundamentales. Primero, cómo gestionan sus ingresos propios, como ya se mencionó en los primeros segmentos de este foro. El fortalecimiento de los ingresos propios es fundamental para una buena gestión. En segundo lugar, cómo gestionan su gasto, cómo gestionan el gasto y los servicios públicos. Y tercer lugar, cómo fortalecen su transparencia y su rendición de cuentas a la población. Para lograr estas 3 dimensiones o estos 3 objetivos, contamos con una serie de instrumentos. El primero y más destacado, de forma análoga a lo que ya adelantó Alberto del Banco Mundial y también obviamente la CAF, son nuestros préstamos. Tenemos préstamos de inversión donde solemos combinar
el financiamiento y fortalecimiento institucional con, muchas veces apoyamos inversiones estratégicas, y les comparto un par de ejemplos rápidamente para que nos demos una idea de cuáles son este tipo de préstamos. Un préstamo emblemático que tenemos en el BID son todos los préstamos de apoyo a la implementación de la factura electrónica en los gobiernos estatales de Brasil. A través de esta implementación de la factura electrónica se ha logrado incrementar de forma permanente la recaudación en un 10%, sin ningún incremento en tasas impositivas, solo con mejora en la gestión, al mismo tiempo que se ha reducido la informalidad gracias a los menores costos de cumplimiento, ¿no? También de forma análoga, un ejemplo es a través de préstamos con los gobiernos departamentales en Uruguay, hemos logrado incrementar el cobro del impuesto automotor en un 50%, acompañando los esfuerzos de los gobiernos departamentales y centrales en Uruguay. Por el lado del gasto, también tenemos múltiples ejemplos donde acompañamos la reforma de los sistemas de gestión financiera, que son un elemento poco sexy, pero que es indispensable para tener un correcto seguimiento de quién gasta, en dónde se gasta y en qué momento se gasta. Y también, por ejemplo, en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza de la inversión pública, que como explicó de forma muy elocuente el doctor Rodríguez Poz en el primer panel, no solo basta invertir, sino es necesario invertir con calidad y de forma adecuada. Adicionalmente a los préstamos, tenemos un par de instrumentos más para apoyar a los gobiernos locales y territoriales. Uno que se destaca son las asistencias técnicas o donaciones, donde son recursos no reembolsables, donde se apoyan casos pilotos para un efecto de demostración y así obtener aprendizajes. Un caso muy notable en Colombia, por ejemplo, fue la iniciativa de ciudades sostenibles, donde varias ciudades colombianas, incluyendo Barranquilla, se incorporaron. Y finalmente tenemos una amplia agenda de conocimiento y de investigación que incluye hacer investigaciones relevantes. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo estudios donde hacemos estimaciones de la eficiencia del gasto subnacional en Colombia y en otras regiones de otros países de la región. Entonces, en términos globales, tenemos 3 grandes líneas de trabajo y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Esta pregunta creo que nos ayuda a aterrizar un poco más, a dar una idea de las estrategias concretas que implementan. Entonces, les agradezco. Voy a unir 2 de las preguntas que teníamos inicialmente acordadas. Con base en las experiencias de proyectos de fortalecimiento que han adelantado sus entidades, ¿cuáles son las estrategias implementadas que mejor resultado han dado en los diferentes países donde trabajan? ¿Qué factores aseguran el éxito o aseguraron en su momento el éxito en estos proyectos y cuáles fueron las barreras que enfrentaron? Si alguno de ustedes tienen experiencias en el caso colombiano, es decir, con casos colombianos, creo que podemos compartirla de forma rápida, qué hicieron en el país, qué resultados se obtuvieron, en dónde, así que si aplica, hacen ese zoom en el caso colombiano, pero a nivel general, ¿qué estrategias son las que implementaron con mejores resultados? ¿Cuáles son los factores de éxito y cuáles fueron las barreras que en su momento experimentaron? Y si hay caso colombiano, mucho mejor. Carolina. Disculpa, no podía agarrar el micrófono. Muchas gracias, Rocío. Bueno, primero comentarte que la estrategia que ha tenido mayor tiempo en el caso de CAF ha sido la línea de capacitación, ¿no? Y obviamente, como lo dije, hemos tenido esos programas por casi 20 años o más de 20 años. Y esos programas yo creo que han sido de mucho impacto en Colombia y en toda la región. Hemos tenido muchos egresados del programa que han ocupado importantes cargos públicos, que han sido alcaldes, y creo que eso ha sido como una demostración también. Han sido exitosos en muchos casos. La verdad que la estadística en este momento no la tengo, pero eso probó pues ser un programa de mucho impacto, era presencial, era de 6 meses, requería de un trabajo, de un proyecto para cada uno de los participantes o en grupo,
proyectos ya que fueran proyectos aplicables a sus realidades en ese momento. Entonces, yo diría por ahí, eso sería una estrategia que pensamos que fue muy, muy exitosa en su momento. Sin embargo, por temas de pandemia, por múltiples temas que dificultaban la presencialidad, pues se decidió implantar este esquema de capacitación virtual, y es un esquema que yo creo que está teniendo mucho éxito. Sin embargo, creo que el programa tiene aproximadamente 2 años y no podemos todavía dimensionar el impacto que ha tenido esa estrategia, pero sí hemos tenido una cantidad de participantes impresionantes, sobre todo en los cursos virtuales. Tenemos 19 con 80,000 inscritos desde el 2018. Entonces, eso yo creo que es importante. Por otra parte, también quería decir que tenemos muchísimos proyectos tanto en Brasil, en México, en Colombia, en Panamá, en todo el área de trabajo de ciudades inteligentes y de municipios digitales. Sin embargo, eso también es un área reciente que empezó a trabajar a partir del 2019, pero lo que sí podemos decir es que son proyectos que definitivamente contribuyen con el fortalecimiento, como hablaban al principio del evento, justamente con el fortalecimiento de la recaudación y también del gasto, y a su vez contribuyen con el incremento en la transparencia y el mejoramiento de los servicios al ciudadano. Y en ese sentido, pues tenemos muchas plataformas abiertas de compra. También tenemos un programa que está orientado hacia un plan director de ciudad inteligente en Ciudad de Bahía, donde hay una estructuración de la visión de la ciudad inteligente a 2050 y donde hay un marco de gobernanza para esa ciudad. También tenemos para Córdoba, en Argentina, la promoción de un fondo GovTech para que justamente se promuevan esos emprendimientos que ayuden a dar soluciones a estos problemas que enfrentan los gobiernos locales. En el caso de Colombia, estamos trabajando mucho con Bogotá, y ahí justamente estamos trabajando en plataforma de datos abiertos y mejoramiento de la gobernanza fiscal del Distrito de Bogotá. Por otra parte, también estamos trabajando con una plataforma para la innovación en GovTech. Entonces, yo creería que los dejaría la pregunta por ahí. Muchas gracias. A ti, Olga. Alberto. Gracias, Rocío. Bueno, las experiencias del Banco Mundial son variadas y son bastante, digamos, diseminadas en muchos lugares. Yo diría que tal vez si nos enfocamos en algunos temas específicos, por ejemplo, el tema de la responsabilidad fiscal y la movilización de recursos, que es un tema crítico para la gestión local, han habido experiencias muy, muy valiosas desde el punto de vista de crear sistemas de incentivos para que los gobiernos locales puedan movilizar sus recursos de manera más efectiva. Casos como ese hemos visto en Europa del Este, fundamentalmente, donde se crean mecanismos por los cuales los gobiernos centrales delegan y facilitan la gestión de impuestos en los gobiernos locales, y de esa manera se generan este tipo de incentivos. El impuesto a la propiedad es, por supuesto, uno de los impuestos ideales para ese tipo de ejercicios, y iniciativas de ese tipo se han visto en América Latina también, ¿no? Recientemente Perú ha estado intentando aplicar este tipo de iniciativas, y lo mismo que en Colombia. En Colombia actualmente hay un proceso por el cual se está tratando de incentivar esa responsabilidad de parte de los gobiernos locales de que puedan movilizar más los recursos, y para eso se están implementando estos planes de ordenamiento territorial y catastros que les van a dar la capacidad institucional de movilizar los recursos de forma más efectiva.
Del lado del gasto, lo que vemos nosotros es que hay diversos tipos de aproximaciones al tema, ¿no? Y en particular, lo que vimos nosotros fue, en algunos países, fue la necesidad de diferenciar las intervenciones que se hacen en las grandes ciudades, que son, digamos, contextos institucionales diferentes, más complejos, con mayor capacidad, con mayores recursos, de lo que son los gobiernos locales en ciudades intermedias y pequeñas, donde son más bien pequeñas administraciones con capacidades mucho más limitadas. ¿Qué tipo de intervenciones se sugieren en estos casos? Bueno, a nivel de las grandes ciudades es trabajar realmente a nivel de sistemas, ¿no? De proveerles a estos gobiernos locales con la tecnología, con los procesos, con la experiencia que existe de gestión y de creación de esa capacidad. El Banco Mundial desarrolló una metodología que se le llamó Rapid Assessment and Action Plans, son evaluaciones rápidas y desarrollo de planes de acción para identificar las principales brechas en los sistemas de gestión pública en los gobiernos locales y desarrollar intervenciones de rápida mejora, ¿no? Un plan de esas características se aplicó en el gobierno municipal de Cartagena, originalmente hace varios años, y esa es una experiencia que después se replicó en varios otros municipios en América Latina, ¿no? Esa fue digamos, uno de los casos. Y a nivel de los gobiernos locales, lo que se ha desarrollado son más bien sistemas de lo que se llaman los shared services, ¿no? Servicios compartidos. Es decir, crear herramientas que sean de aplicación común a todos estos gobiernos locales. Por ejemplo, sistemas como los que mencionaba Emilio, ¿no? Sistemas de contabilidad pública, sistemas de presupuesto, sistemas de tesorería, sistemas de rendición de cuentas, pero que ya vengan como prediseñados, que sean, digamos, ciertos procesos únicos, adaptados, armonizados, y que los gobiernos locales simplemente tengan que absorberlos y acomodarlos a sus necesidades. Argentina recientemente ha desarrollado una solución muy interesante de aplicaciones completamente armonizadas para gobiernos locales pequeños, que se disemina como los apps de los teléfonos, ¿no? Y entonces cada gobierno local puede simplemente acceder a una de estas aplicaciones y adaptarla a sus necesidades y con eso resolver muchos de sus problemas de gestión. Este tipo de soluciones son las que se están aplicando en varias partes del mundo y tiene que ver mucho con los sistemas de digitalización. Gracias, Alberto. Emilio. Gracias, Rocío. Creo que voy a complementar lo dicho por mis colegas. Creo que han dicho cosas muy valiosas, entonces voy a tratar de no repetir y complementando con lo que han dicho, que estoy esencialmente de acuerdo. A mí me gustaría destacar 3 o 4 como lecciones aprendidas que nosotros tenemos a partir de la ejecución en varios países de la región de programas de fortalecimiento subnacional. La primera lección, que tal vez suene obvia, pero creo que es importante destacarla, es que es muy importante que cada programa de fortalecimiento esté perfectamente bien adaptado al contexto institucional particular de cada país. No son las mismas capacidades que tiene un municipio en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina o en México, y tampoco los gobiernos departamentales, y los arreglos intergubernamentales son muy distintos. Entonces, cada vez que se hace una acción de fortalecimiento hay que ser muy cuidadoso de que se entiende bien la realidad local, las instituciones locales, para poder adecuar el programa a esas necesidades específicas. El segundo comentario y experiencia que también tenemos es que los programas de fortalecimiento institucional políticamente son relativamente poco sexys, ¿no? Nadie gana una elección cortando un hilo con un programa de fortalecimiento institucional, y por lo tanto nosotros hemos encontrado que es conveniente y nos ha resultado muy exitoso tratar de juntar acciones de fortalecimiento institucional con recursos estratégicos para promover inversiones, donde algún gobierno local puede llevar a cabo acciones de fortalecimiento, por ejemplo, de su administración tributaria, y a cambio de esas acciones se pueden dar recursos para mejorar infraestructura básica, calles, puentes, etcétera. Y esa combinación la hemos usado ya de forma repetida en varios países de la región, como Uruguay, Argentina o México, y típicamente ha resultado un elemento bastante exitoso.
El tercer punto que quiero destacar es que es importante tener claro que estas acciones de fortalecimiento son programas de largo aliento. No vamos a tener una modernización institucional en muy corto plazo y son esfuerzos que tienen que ser constantes y perdurar en el tiempo y donde hay muchos riesgos de reversión. Y esto es importante, por lo tanto es importante para que los programas sean exitosos y no fracasen, que tengan gestiones realistas, que las metas sean realistas y no haya expectativas no factibles respecto a su ejecución. Y el último punto que voy a mencionar está muy vinculado con lo que ya mencionó Alberto y es muy específico para los gobiernos más pequeños, para los municipios. Y acá los gobiernos municipales, como también mencionó el alcalde Zuluaga en la sesión anterior, muchas veces se confrontan un problema de escala. No es factible a municipios que tienen pocos recursos fortalecerlos a todos y por lo tanto hay distintas estrategias que pueden permitir que todos los gobiernos pequeños sean usuarios de, por ejemplo, servicios digitales que estén en alguna entidad supralocal, supramunicipal o en algún tipo de grupo o en algún gobierno departamental. Un par de ejemplos de ellos es, por ejemplo, los esfuerzos que hemos hecho en Uruguay para fortalecer la recaudación del impuesto vehicular, donde los distintos gobiernos departamentales, que son equivalentes, digamos, a municipios en Colombia, se conjuntaron y crearon un organismo supramunicipal o supradepartamental que fue el encargado de generar estos sistemas, como los que hacía referencia Alberto, que es el encargado de realizar la recaudación del impuesto vehicular, y cada uno de los gobiernos departamentales es usuario de este sistema global, ¿no? Y lo mismo se ha hecho con, por ejemplo, los sistemas de administración financiera. Entonces, de esta forma, conjuntando distintos municipios y localizando los sistemas a nivel supralocal, se puede resolver estos retos de escala, que son retos muy importantes para una gran cantidad de municipios. Muchas gracias. Bueno, estamos un poquito de tiempo corridos de la agenda, pero vamos a finalizar con una pregunta que creo que tiene mucha relevancia en el marco del contexto actual de la pandemia. Y quizá muchas de las personas, de las organizaciones que en este momento están siguiendo el foro quieren saber qué tipo de apoyos se están brindando a los gobiernos locales desde las instituciones que ustedes representan y en general las instituciones del ámbito internacional para su reactivación económica y social, ¿no? En pospandemia. ¿Qué recomiendan a los gobiernos locales a la hora de buscar, de identificar y de solicitar apoyo internacional para iniciativas de reactivación en el marco de pospandemia por COVID? Podemos continuar en el mismo orden. Carolina, si quieres, puedes darnos tus consejos. Muchas gracias, Rocío. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en el contexto de la reactivación, CAFE está trabajando, está haciendo un trabajo muy importante a nivel de gobierno nacional, también a nivel de recuperación y reactivación económica con Bancoldex para justamente llegarle a la pequeña y mediana empresa. Y luego continuamos nosotros con nuestra agenda en infraestructura, desarrollo rural, cambio climático, y para eso continuamos nuestro trabajo con los diferentes territorios en Colombia. En Colombia estamos trabajando, por ejemplo, como lo mencionó el alcalde de Pasto, pues con ellos tuvimos una colaboración excelente para la prefactibilidad de un proyecto que era el diseño de la central de abastos de Pasto. Estamos trabajando con muchos programas de logística, con muchos temas de vías secundarias y terciarias. Y yo creo que para todos esos, dependiendo de la necesidad puntual que tenga el territorio o el gobierno subnacional, pues podemos ofrecerles ese apoyo para su posterior financiamiento. Entonces, allí yo te diría que todos esos temas en infraestructura, en reactivación económica para pymes,
pues tenemos una gama de productos con los cuales podemos apoyar. Por cierto, quería dejar una nota ahí, pues nuestra plataforma de capacitación virtual está en línea, es gratuita y la pueden acceder a través de la página web de la CAF en la pestaña de capacitación, y ahí tienen todas las fechas y la programación de los diferentes cursos. Entonces eso también pudiera ser un apoyo muy inmediato. Muchas gracias. Albert. Sí, muchas gracias y muy breve de mi parte. Esta última parte del panel tiene que dejar motivado al auditorio de posibilidades, porque hay de seguro posibilidades. Y tal vez yo creo que esa es la tónica justamente que hay que ponerle, ¿no? De que es cierto que, digamos, esta pandemia ha sido bastante difícil y que ha afectado a todos los niveles, tanto del gobierno como de la sociedad, pero a la vez también ha traído ciertas oportunidades, ¿no? Y yo creo que el impulso que se le está dando a las estrategias de digitalización es algo que los gobiernos locales realmente tienen que tomar ventaja, ¿no? Ese es un proceso que está ocurriendo a nivel global, lo estamos viendo. Yo actualmente trabajo con países de la región europea y realmente la forma en la que se está asumiendo este proceso de recuperación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, esta es la oportunidad de darle un impulso mayor a la estrategia de cambio climático, es decir, de que todos los programas nuevos que se van a relanzar sean muy alineados con objetivos de mitigación y adaptación, pero a la vez de digitalización. Esa es, digamos, la oportunidad que está enfrente nuestra y que a nivel de los gobiernos locales es también una realidad. Las oportunidades que se pueden ofrecer de transformación económica, de cómo se hacen las cosas de acá en adelante, yo creo que es algo que lo tienen que tomar muy en cuenta. Ahora, del punto de vista del apoyo que el Banco Mundial puede ofrecer, ahí lamentablemente nosotros no tenemos una ventanilla que ofrecer directa hacia los gobiernos locales, esa siempre viene intermediada por el gobierno nacional, pero lo bueno es que actualmente el banco sí tiene activo un programa específico de fortalecimiento de gobiernos nacionales, ¿no? Que lo maneja DNP en Colombia y cuyo objetivo es precisamente eso, desarrollar herramientas, desarrollar intervenciones, proveer recursos, proveer experiencias, generar una comunidad de práctica entre gobiernos locales, de manera que las experiencias que se tienen en los diferentes lugares y las herramientas que se desarrollen en cada uno de los gobiernos locales se puedan aprovechar también por los otros. Ese programa está vivo actualmente, el Banco Mundial lo sigue apoyando, en la medida que sea exitoso seguramente se va a expandir y eso hay que hacerlo, hay que acceder a él a través de la ventanilla correspondiente de DNP. Gracias, Rocío. Emilio. Gracias, Rocío. Pues muy brevemente, desde el BID ha hecho un gran esfuerzo en el último año y medio en tratar de apoyar a todos los países de la región para atender la emergencia con con programas de desembolso rápido que han buscado atenuar y mitigar los impactos de la pandemia, tanto los impactos en términos de salud como los impactos en materia económica y social. Esto, digamos, es como la respuesta a la emergencia. Pero viendo hacia adelante, esperando que hacia la pospandemia, creemos que siguen habiendo una gran cantidad de espacios de reforma y de oportunidad para que los gobiernos locales y regionales jueguen un papel mucho más preponderante en impulsar el desarrollo. Y en este sentido, nosotros desde el BID, como lo dije desde el principio y lo reitero, para nosotros el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y regionales es una de las áreas fundamentales de nuestro trabajo, tanto para hacerlos más eficientes en cómo gestionan el gasto, como para lograr que fortalezcan sus ingresos propios y para lograr que sean más transparentes y rendición de cuentas más oportuna para la ciudadanía. Estas tres líneas de gobierno
son 3 líneas torales en nuestras operaciones de préstamo, como nuestras líneas de cooperación técnica y también como nuestra agenda de conocimiento. La forma en la que el BID puede apoyar y participar con los gobiernos locales es algo análogo a lo que ya mencionó Alberto para el Banco Mundial. Lo hacemos a través con la intermediación del gobierno nacional, pero siempre pues en muy cercana coordinación con las demandas de los gobiernos locales. Entonces, el BID está abierto a continuar apoyando, a hacerlo de forma intensa, porque estamos convencidos que los gobiernos locales y regionales son un pilar indispensable para un desarrollo efectivo hacia adelante. Gracias. A ustedes. Carolina España, representante de la CAF en Colombia, felices por haberte tenido en esta casa grande. A Emilio Pineda, jefe de la División de Gestión Fiscal del BID, gracias por aceptar nuestra invitación. Álvaro Leighton, especialista líder en el sector público del Banco Mundial, muchas gracias por acompañarnos. Y a todas las personas, a todos los vecinos de Casa Grande Caribe, a todos los que nos siguen desde que esta casa abrió sus puertas y nos acompañan en estos momentos, muchas gracias por su valiosa participación. Feliz tarde. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío, y a todos nuestros... Hasta luego, gracias. A ustedes. Gracias también a todos nuestros panelistas. Bien, no tenemos preguntas como tal, hay muchísimos comentarios. Jaime Eduardo Reyes dice, felicitaciones, lo urbano necesita entender mucho mejor su relación con lo rural con el fin de poder avanzar en mejores políticas públicas. Así es. Bien, la presentación de Olga debemos tenerla en todas nuestras ciudades. Vamos a tener nuestras memorias allí en la página web y también ese evento quedará grabado. Qué gran intervención la de Rafa. Gracias. Dice José del Carmen Lora Hidalgo, creo importante para el desarrollo de los territorios impulsar las iniciativas de creación de nuevas ciudades, de manera que su nueva categoría les permita recibir más recursos del presupuesto nacional. Los recursos son mayoritariamente, siempre se destinan a las mismas ciudades, aún llamadas ciudades principales. Nos cuenta José del Carmen Lora Hidalgo. Gracias, José del Carmen. Álvaro Ramírez, sin tener un propósito claro, común, declarado en consenso, que guíe los planes y acciones, es muy complicado tratar de gobernar. Gracias, Álvaro. También, bueno, nos siguen dando las gracias. Para nosotros también, de verdad, es muy honroso contar con la participación de ustedes. Aún tenemos 140 espectadores que se conectan a esta hora con nosotros. Bien, vamos entonces a darle paso a las reflexiones finales. Estas reflexiones finales están a cargo de una mujer muy admirada y también muy amiga de esta Casa Grande Caribe, que nos ha acompañado desde el inicio, desde esa primera piedrita que pusimos para esta casa. Laura Cepeda Emiliani, quien es economista de la Universidad de los Andes y máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Actualmente es coordinadora de proyectos en la firma Inclusión SAS, que es una empresa de consultoría especializada en diseño, implementación y evaluación de programas sociales. Fue directora del CISBEN en el Departamento Nacional de Planeación entre 2018 y 2020 y también fue directora del Tanque de Pensamiento Fundesarrollo, que es un tanque de pensamiento aliado, estratégico y de esta Casa Grande Caribe. Yo creo que ya tenemos a Laura ahí en pantalla. Laura, bienvenida a esta tu casa nuevamente y vamos entonces con las reflexiones finales. Bienvenida nuevamente. Lucía, gracias y gracias a ti nuevamente, a Jaime y al resto de los organizadores de este chévere evento, a los demás panelistas y los que presentaron también. Muchas gracias por todas sus intervenciones que voy a tratar de condensar aquí a partir de 4 puntos principales. Entonces, el primero es que muchas de las cosas que dijeron aquí a lo largo de toda la jornada de la mañana coinciden con lo que la OCDE ha llamado el cambio de paradigma de desarrollo regional, donde trazan algunos lineamientos para que desde la política pública, digamos, se cambie la manera en que se busca el desarrollo equilibrado en distintas regiones. Entre estos está el llamado a la mayor autonomía fiscal, la mayor autonomía para ejecutar, de manera que haya mayor margen de maniobra para priorizar el gasto de acuerdo a las necesidades propias locales y no solo teniendo en cuenta unos lineamientos o políticas nacionales, la cobertura temática que se busca desde la inversión local que sea más amplia, no limitada solamente a un conjunto de servicios y de sectores, sino mucho más amplia, y esto es muy relevante
como lo voy a decir en unos momentos, dadas las inversiones que se requieren para la reactivación tras el COVID, y no solo la reactivación, sino que es una reactivación efectivamente con equidad. Otra de estas que mencionaron es la unidad de intervención. Antes estas políticas estaban muy orientadas a como respetar los límites político-administrativos y hacerse solamente al interior de unidades con límites políticos administrativos marcados. Ahora se habla más de relaciones funcionales, donde se pueden examinar distintas relaciones en lo económico, en lo social, en lo ambiental, entre unidades territoriales que puedan dirigir políticas sin importar esos límites políticos administrativos. Y la final es la dimensión temporal. Muchos aquí hablaron sobre la necesidad de tener inversiones de largo plazo y no solamente de corto plazo, ni circunscritas a un periodo de gobierno. El segundo punto que se resaltó aquí mucho es pues, la situación socioeconómica en la que estamos, ¿sí? En la que está todo el mundo. Antes del COVID, ¿cómo estábamos en Colombia? Antes del COVID, en Colombia veníamos con una trayectoria de reducción de pobreza, no en todas las regiones, pero digamos a nivel nacional se venía una trayectoria de reducción de pobreza, de aumento ligero de la clase media, y justamente antes del COVID, en 2019, el país tenía, digamos, una especie de agendas traslapadas, tanto en su desarrollo social como económico, y esto se evidenciaba en que el nivel de la pobreza de la clase que llamamos vulnerable, que es la clase de personas que ya tienen un ingreso por encima de la línea de pobreza, pero que no están consolidados como una clase media. Esa es la segunda. Y la tercera, la clase media, eran más o menos del mismo tamaño a nivel nacional, alrededor del 30% cada una. Eso nos indicaba que el país tenía unas agendas importantes todavía en seguir reduciendo pobreza, en reducir la vulnerabilidad y en consolidar ese tránsito hacia la clase media de esas personas vulnerables. Evidentemente, al interior del país había muchas diferencias en las proporciones de estos tres grupos, desde con ciudades como Quibdó, Riohacha, donde tenían la menor proporción de clase media, menos del 20% de su población estaba en clase media, hasta Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, que tenían más de un tercio de su población en clase media. Sin embargo, 2020, y como lo mostró Olga Lucía en su presentación, cambió este panorama de manera dramática, sobre todo en las grandes ciudades, que fue, como lo vimos, donde tuvo el impacto más grande en aumento de pobreza, en reducción de clase media, y donde además, por el impacto tan grande que tuvieron las medidas para hacerle frente al COVID, como cierres, etcétera, donde además las ayudas que prestó el gobierno pues tuvieron menos efecto que en las áreas rurales. Y adicionalmente, como lo mencionó Alberto hace unos minutos, en lo económico también se vieron unos cambios dramáticos. El principal que muchas personas e instituciones han mostrado es la creciente digitalización del trabajo, pues por trabajo remoto, pero también de las actividades productivas. Y una cosa prospectiva que también, digamos, en los institutos que estudian temas urbanos y planeación urbana han llamado es que el COVID podría también incluso generar en el mediano plazo algunos cambios en el espacio urbano, por ejemplo, dado que ahora tenemos esta creciente digitalización, mayor trabajo remoto, por ejemplo, la demanda por espacio de oficina o por ciertos espacios comerciales también podría disminuir, y esto también puede afectar esas dinámicas urbanas y económicas en las ciudades. Y finalmente, entonces, frente a este panorama, ¿qué podrían hacer los gobiernos locales? Primero voy a enfocar aquí de cara a la reactivación económica, buscando que sea con equidad y con inclusión social y productiva, para tomar digamos, este concepto que también mencionó Olga Lucía en su presentación. Entonces, de todo lo que he visto aquí, veo que aún con todos los desafíos que existen en generar mayor autonomía fiscal, en generar mayor recaudo y mayores ingresos de libre destinación para orientarlos a las prioridades de las ciudades, todavía, digamos, en el corto plazo hay todavía asuntos donde los municipios tienen margen de maniobra para optimizar su actuación y su inversión en los dos ámbitos, tanto en lo social como en lo productivo. Y uno podría también, de todo lo que ustedes han dicho, de todo lo que los panelistas han dicho, dividir las acciones que pueda hacer un gobierno local en dos. La primera es coordinarse con los instrumentos y con los programas que tenga el gobierno nacional para optimizarlos. Y la segunda es ya programas e iniciativa propia que tengan los municipios. Entonces, en la primera, para hablar sobre los servicios sociales, pues en Colombia el gobierno desplegó distintos tipos de ayudas
para hacerle frente a la disminución en los ingresos de los hogares. Aquí ya se vio que algunas ciudades tuvieron una coordinación importante con el gobierno nacional, principalmente Bogotá, pero no solo Bogotá, para optimizar estas ayudas que se daban a los hogares, pero también para optimizar las ayudas que se daban a las empresas. Entonces, los municipios tienen un rol muy importante ahí en los que trabajamos en política social le hemos llamado como en la modernización de las cadenas de valor de la política social. Finalmente son los municipios los que prestan este servicio, los que están de cara al ciudadano para prestar y hacen como la última medida de la prestación del servicio. Entonces, tienen un rol muy importante, por ejemplo, en diseñar mejores instrumentos de focalización, en generar mayor información sobre las condiciones socioeconómicas intraurbanas, con información mucho más granular sobre cómo son las condiciones intraurbanas. Eso también se mencionó durante la jornada. Y en particular para atender a las poblaciones que han sido más afectadas por la pandemia, principalmente los jóvenes y las mujeres. En el caso de los jóvenes, los municipios podrían tener un rol importante para prevenir la inactividad que puede generar la pandemia en jóvenes, por ejemplo, coordinándose con programas del Gobierno Nacional como Jóvenes en Acción para hacer programas complementarios o apoyar aumentos en la cobertura de este programa. Y en el caso de mujeres, eso también lo mencionó Olga Lucía, con la necesidad de tener políticas de cuidado. Los municipios podrían pensar en unos primeros bloques muy concretos de cómo apoyar el sistema de cuidado, o sea, por ejemplo, expandir las jornadas reactivar y expandir las jornadas, por ejemplo, de los jardines infantiles, tener más jornadas en la noche que le permita mayor flexibilidad a las mujeres que tengan que trabajar de noche, etcétera. Entonces, pensar en elementos muy concretos para poner los primeros bloques de este sistema de cuidado. Y finalmente, una estrategia muy importante que podrían llevar a cabo las ciudades por la información que tienen sobre de las necesidades de la población es enfocarse en hogares con niños, niñas y adolescentes, como ya sabemos, también lo mostraron anteriormente, de los más afectados en la pandemia han sido estos hogares, y en ese sentido la información con las que cuentan los municipios de los colegios y de la localización de los colegios y de los niños que asisten a los colegios les podría servir como un elemento, digamos, aglutinador de política social para los hogares en niños, sobre todo en colegios públicos. Desde el lado de lo productivo, ¿qué podrían hacer? Lo dijo Alberto hace unos minutos también. Las ciudades tienen un rol muy importante en la provisión de bienes y servicios públicos para el sector productivo y en particular en este momento, pues en aumentar la digitalización y los distintos canales, digamos, que puedan necesitar el sector productivo para su reactivación. Hay unos ecosistemas empresariales en las ciudades, están las cámaras de comercio, distintos centros de pensamiento, los centros de emprendimiento que tienen las universidades y, por supuesto, las mismas secretarías de desarrollo económico de las alcaldías, donde podrían generar distintas estrategias para brindar bienes públicos muy específicos para la reactivación del sector productivo. Y con esto termino, digamos, dando nuevamente las gracias, haciendo un llamado nuevamente, como se ha repetido a lo largo de la jornada, la necesidad de tener mayor autonomía fiscal y en la ejecución, pero también pues mayor calidad del gasto que hacen los municipios y especialmente en este momento donde estamos en un contexto de mayores necesidades, mayores restricciones fiscales, donde es mucho más necesario hacer una optimización de la prestación de todos los servicios que hacen los gobiernos. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias por haberte sumado a este evento en esta que es tu casa, la Casa Grande Caribe. Bien, y con las reflexiones finales de Laura Cepeda, directora de proyectos de la firma Inclusión SAS, nos despedimos. Nos despedimos de este último evento del primer semestre de 2021 de esta Casa Grande Caribe, su casa, mi casa, nuestra casa. Y como siempre nos despedimos con música de nuestro Caribe colombiano. Quiero darle paso a los jóvenes del Grupo Vallenato Timba, el Grupo Vallenato de Bienestar Universitario de la Universidad del Norte. Ellos estarán interpretando la canción Ausencia, ampliamente conocida en la voz del jilguero de América, el desaparecido Jorge Oñate. Bien, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta jornada intensa, nutritiva, llena de muchísimas reflexiones importantes para seguir avanzando en la calidad de los gobiernos locales. Aquí quedará alojada la grabación de este evento. En nuestra página web estarán las memorias y en nuestras redes sociales todo el cubrimiento de lo que ha ocurrido durante esta mañana, desde las 8:30 de la mañana que iniciamos
con nuestro encuentro del día de hoy. Soy Lucía Avendaño, coordinadora de comunicaciones de Casa Grande Caribe. A todos nuestros aliados, muchas gracias. Y a usted que estuvo allí, un agradecimiento inmenso. Chao, chao. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. Ausencia que seca mis ojos, que inspiran mis versos por ti. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo se aleja de mí. Ausencia que me tiene solo y hasta tu recuerdo se aleja de mí. Regresa, porque los ausentes son sombras del alma o sombras de amor. Regresa, o solo la muerte podrá brindar calma a mi corazón. Regresa pa' ver lo que sientes, oyendo mi vieja canción. Regresa, porque los ausentes son sombras del alma o sombras de amor. Regresa, porque los ausentes son sombras del alma o sombras de amor. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.